Suscríbete a la Panterita. Día a día hablamos de este bello Paraguay, de su pueblo que florece y entre cerros amanece. Canto y vida entre alegrías para así expresar que tu voz se siente, porque la fuerza es la gente. Buscamos mostrar la realidad. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Para todos, estamos comenzando Cardinal Deportivo. Dani Chun, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Ariel, saludos para todos. Hola, Federico, ¿qué tal? Muy bien, Ariel, buen día. Bueno, ayer no le fue para nada bien a Libertad ni Olimpia en Copa Libertadores de América. Ambos cayeron. El caso de Libertad, que tenía dentro de todo controlado el juego hasta que sale un zapatazo de una posición cerrada del jugador Cuello para Cuello abrir. Atlético Tucumán, ¿eh? ¿Era de Tucumán? Era una promesa bastante importante que fue al Brasil, ya enfrentó a Libertad, creo, en alguna Copa Libertadores, tiempo atrás. Un buen jugador, joven. Y fue el más desequilibrante, y eso marcábamos cuando era Ibarra en el primer tiempo, y fue el que marcó la diferencia. Hola, Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Ariel, ¿cómo te va? Un saludo a Dani, a Federico, a la audiencia, a todos, muy buenos días. ¿Qué clima vamos a tener entre... Hablo del ambiente futbolístico, ¿verdad? Sí. No del clima propiamente, ¿verdad? ¿Qué ambiente vamos a tener con los clásicos que se vienen? Creo que muy devaluado el clásico torneo local. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Porque Olimpia probablemente va a poner un equipo muy alternativo porque se juega todo el miércoles, no así Cerro Porteño. Cerro es el que me parece, creo, y esto hay que consultar con los dirigentes, con los integrantes del cuerpo técnico de los equipos, ¿verdad? Pero ¿qué haces si sos Cerro? ¿Hacia dónde apuntás? ¿Qué partido más importante? El panorama de Olimpia es muy claro. Los dos son importantes para Cerro. Claro, el dilema pasa por Cerro. Para Olimpia. Claro, el dilema de Cerro. Pero para el problema Olimpia, el partido de su vida es el miércoles. El problema es que uno y otro partido están separados solo por 3 días. Entonces tenés que resolver hacia un lado, o por lo menos saber con mucha precisión distribuir tus hombres. Yo creo porque lo que se juega el miércoles es muchísimo. Yo creo que acá el debate, Ariel, es quién tiene más plantel. Hoy tenemos que debatir eso. ¿Quién tiene más plantel? ¿Tiene más plantel Olimpia? ¿Tiene más plantel Cerro? Creo que es muy claro que Cerro tiene más plantel, ¿verdad? No. ¿No? No. Tuvo muchos caídos. Cerro lo que tuvo es un retorno importante de varios jugadores en Montevideo. Cerro no tiene más plantel que Olimpia. Lo que pasa es que le sacaba a Robert Morales, a Espínola, a Sergio Díaz, Pirida Mota, que sumaba bien para el plantel. Ahora, claro, Olimpia vas a decir, voy a volver al Alcaraz después de tanto tiempo, por Salcedo. Cardoso, vuelve Richard, Gómez. vuelve Gómez. Yo creo que está parejo el tema. Ahora se emparejó con el tema de la baja que tiene Cerro Porteño. Bueno, porque para mí Cerro tiene más plantel que Olimpia. Fíjate que Olimpia tiene, por ejemplo, mal o bien, te puede jugar Delio González Paiva, pero atrás espera Camacho y Walter González, ¿verdad? Y Cerro tiene a Alfio Oviedo. Sí. Por Moreno Martín y Romero, está cortito ahí. A ver, la última fecha de Cerro en el torneo local jugó Alan Núñez. Como lateral derecho. Mientras que Olimpia, quiera o no, lo tiene al Tucu y a Otálvaro. O sea, dependiendo por eso de la digo, zona, para mí está parejo. Por eso, yo creo que esa suficiencia que decía Bruno fue al inicio de la temporada. Estamos con Ricardo Brance. Ricardo, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Bruno. Buenas tardes a todos los componentes de esa mesa. Bueno, el presidente del Círculo de Árbitros, ¿verdad? Bueno, Dani, hoy escribías vos un tuit con relación a los árbitros mundialistas y hay 2 países que no van a tener ningún representante en este gremio, ¿verdad? Claro, porque, saludo a Ricardo, hoy la FIFA dio a conocer la lista de buena fe de los árbitros. Obviamente a nivel mundial el enfoque es que por primera vez van a haber mujeres. Sí. En cancha y en línea, pero a lo que a nosotros nos importaba, no hay árbitros paraguayos ni siquiera en el VAR, recordando que Enrique Cáceres estuvo en Rusia 2018, el actual director ahí de Conmebol, más allá que es algo muy nuevito, y hacía un poco el conteo, veía que de Conmebol no hay representación de
Ecuador, Bolivia y Paraguay. Y si tengo en cuenta que Ecuador sí va a ir al Mundial, más allá de lo que pueda ocurrir con el caso de Byron, Paraguay y Bolivia son los únicos países que no van a tener representación en materia de equipos, árbitros, y también hacía la salvedad que O ahí sea, no incluyo los de dirigentes nada. que sí. De nada. Dirigentes lo que van a ver Sí. seguramente, pero árbitros O y periodistas también, algún periodista que viaje, algún paraguayo que viaje. Pero va a ser eso a costo propio del canal, ¿verdad? Sí, no, no, ya no va a sé. ser invitación de la Pero- FIFA. pero no, para- a los dirigentes no le veo ahí, ¿verdad? No, Porque para- invitaciones van a venir muchas. Sí. Pero bueno. No, yo te hablo para, Claro, para hablar de tenés razón. presencia paraguaya, para Exactamente. ponerle ese título. O alguien que quiera hacer, no sé, sus vacaciones allá en el Medio Oriente, porque va a estar saladito seguramente. Pero esa es la realidad. Yo creo que, no sé cómo lo toman ustedes allí en el gremio, Ricardo, porque objetivamente Sí. se sabía que había pocas chances, pero una vez con el informe, con la noticia, es un golpe de realidad. No, lamentablemente con mucho dolor y muy apenado, ¿verdad? Porque, sin embargo, ese informe que estás dando de que no había mucha posibilidad en lo nuestro, las informaciones que teníamos es que había posibilidades como otros, ¿verdad? Porque acá esa temática de que antes la selección clasificaba, arrasaba a su árbitro ya se cambió hace bastante tiempo. Y ejemplo de ello es la participación que va a tener el árbitro venezolano en el próximo Mundial. Entonces esto tiene que ir por otro lado, es por una cuestión en alguna medida un poco política arbitral y en alguna medida también que algo que hay que definitivamente decir rendimiento, ¿verdad? Y nos toca tener que hoy tomar esto así con mucho dolor. Nosotros como gremio, aunque esto es una responsabilidad absolutamente técnica de la comisión de árbitros, pero naturalmente cada gremio quiere verle a su representado, representante en este caso, en los torneos más importantes del mundo. No digo lío, estamos todos, porque esto también, así como ustedes recibieron esa lista también, hoy por la parte administrativa del gremio vino muy temprano y no tenemos más que sorpresa sobre esto. La posibilidad real pasaba para que alguien vaya para el VAR, ¿no? Como van Chile y Colombia, por ejemplo. En principio incluso había dos grupos como candidatos, uno encabezado por Mario Díaz de Vivar y el que más tiempo subsistió como candidato es la de Ever Aquino. Sí. Y nosotros creíamos que algo de ese grupo, la de Ever, ¿verdad? En este caso, le iba a tocar participar del Mundial. Sin embargo, amanecemos con esto, ¿no? Y no hubo posibilidad de tener alguna presencia femenina también, porque acá vemos un muy buen trabajo. Recuerdo, por ejemplo, ¿cómo se llama esta señorita o señora que se percató de una situación en el bar? Está, por ejemplo, el trabajo de Zulma. Nancy Fernández, ¿verdad? Nancy Fernández, Nancy sí. Fernández. ¿Y por qué? O el cupo es muy limitado. ¿Cuántas mujeres van? Sí. No tengo muy claro porque estaba con gestiones personales esta mañana. Van tres ¿verdad? árbitras y van tres líneas. Lo Sí, que pasa es que deben pasar filtros. O sea, estas Sí, árbitras, no, por pero hay que ejemplo, ya reconocer pitaron que el partidos. arbitraje femenino tiene No, relativamente todavía está muy diferencia en contra con esos que ya hace bastante tiempo están implementando con más asiduidad la presencia de mujeres en primera división, ¿verdad? Porque lo nuestro se dio recién desde el año pasado. O sea, en ese sentido nosotros estamos con un poco de atraso y se dio recién desde este año la participación internacional en Copa Libertadores, por ejemplo, del sector femenino arbitral nuestro. Entonces tenemos, en ese rubro femenino nosotros tenemos, lamentablemente, desventajas. Pero creo que con el tiempo se puede corregir, porque ahora hay una promoción nueva. Hay 45 mujeres ahora como árbitras. Se está innovando constantemente, creciendo. Me parece que va a llevar todavía un tiempo para llegar a eso, tal vez en el próximo. Y no hay posibilidad, o sea, no hubo posibilidades, no se contempló que un árbitro, por lo menos un árbitro tengamos, o como asistente. Y eso es lo que nosotros esperábamos, Bruno, pero todo es muy enigmático, y más todavía con el cambio que hubo en la conducción arbitral de la APF. Por más que uno diga Enrique Cáceres es paraguayo, yo creo que también, y las condiciones no están dadas, no importa la nacionalidad de quien ejerce el mayor cargo, y porque hasta donde sé inclusive puede ser una decisión política, ¿verdad? Porque
algo sí bien contundente es que la Comisión de Árbitros Nacional no tiene muy buen relacionamiento con ellos, o por lo menos casi nunca tuvo, o tiene una relación nula. ¿Vos te referías a quién no tiene buena relación con quién? A Horacio Elizondo. Horacio Elizondo no tiene buena relación con el No director tenía de muy árbitros. buena, o tenía relación nula con el anterior presidente de la CONMEBOL, Departamento de Arbitraje, con CNM. Y como Enrique Cáceres es tan nuevo, es tan novel en esto, entonces yo no creo que se haya modificado tampoco tanto todavía ahí. Pero también, Ricardo, o sea, es uno de los peores momentos del arbitraje nacional. Sí. Más allá de que vos venís de otra época donde no había tanto escrutinio, para decirlo de alguna forma. Hoy hay un error y en tiempo real se ve, se revé, hay repeticiones de todos los ángulos, el tema del VAR. Pero, ¿por dónde crees pasa este momento malo del arbitraje nacional? Eso uno lo puede ver inclusive en las designaciones de la Copa Libertadores y de la Sudamericana. ¿O crees que no es para tanto y acá estamos agigantando algo que no está ocurriendo, que es el nivel bastante discreto del arbitraje nacional? Yo creo que la visión que tenemos todos desde fuera es casi la misma, Daniel. O sea, no hay que dejar de reconocer que bajó el rendimiento del arbitraje paraguayo, definitivamente. Quiero hacer una comparación grosera nomás. Un equipo de fútbol funciona en cuanto a las indicaciones de su técnico. Uno puede ver variantes en táctica, en trabajo, en técnico, en rendimiento, y depende exclusivamente de lo que el técnico diseñe en la semana o diseñe para un campeonato, y también se hace lo mismo en la parte arbitral. Las instrucciones son fundamentales. Las instrucciones son las que forman a los árbitros. Y eso es lo que nosotros últimamente estamos viendo, que tiene mucha diversidad en procedimiento. Una sola cosita, por decirle. Hay árbitros que exigen que los laterales salgan o se ejecuten de donde salió el balón. Hay otros que permiten que se hagan 15, 20 metros adelante. Entonces no hay una unificación de procedimiento, o por lo menos una intención en ese sentido, aunque esto sea algo muy básico. Sirve como ejemplo porque hay otros factores demasiado importantes que también se actúa de esa manera. Y ahí es donde yo me permito opinar que la instrucción entonces o es nula, existe poco, o hay desinterés en ese sentido. Porque también, para llevar un poco más arriesgado la comparación técnica, hay asistentes que te cobran una posición adelantada inmediatamente, otros que te dejan pasar, que termine la jugada, que concluya la jugada, como dicen a veces ustedes en sus transmisiones, y eso no es así. Nunca fue una exigencia que concluya la jugada para ser sancionada. En caso de duda, nomás eso debe ocurrir, y queda entonces cuando el asistente tiene una duda en el campo, en la decisión del VAR, y no permanentemente. Entonces, sí, hay un montón de ¿sabes situaciones. qué pasa, Ricardo? ¿Sabes qué pasa? Yo te voy a decir lo que está pasando. Acá muchos árbitros, y veo principalmente en el fútbol sudamericano, porque vamos a convenir también que los arbitrajes malos no solamente se ven en Paraguay, en la Copa Libertadores estamos viendo. Y te voy a dar nombres puntuales: Tobar, Wilmar Roldán, Sampaio, los últimos árbitros. Sampaio va al Mundial, Sampaio va al Mundial, imagínate vos. El que cobró el penal de Peñarol. El que cobró el penal de Peñarol, que no sé de dónde cobró penal, pero cobró porque sabía que no había VAR, ¿verdad? Pero, o sea, a lo que voy es que es una crisis a nivel de Sudamérica, porque vos mirás los árbitros y en Europa, es cierto, hay también errores, claro que hay, es imposible que no haya error en un partido o a lo largo de una temporada, ¿verdad? Y más aún ahora, cometimos, sí, porque se cargaron demasiado los partidos, tanto a nivel de Europa como acá, ¿verdad? Pero en Europa vos ves que hay una estandarización, hay arbitrajes estándares, y hay buenos arbitrajes, hay árbitros muy buenos realmente. En la Champions League uno nota la diferencia realmente, dejan jugar mucho más, no están hablando mucho, y después que los jugadores también colaboran. Eso, sí. Yo no me saco eso acá en nuestro fútbol paraguayo tenemos que hacer una gran convención, me parece a mí, y hablar de estas situaciones, hablar, porque se tiene que mejorar. En tanto nosotros sigamos en el bureaucracismo de los malos árbitros, mala conducción,
Los jugadores. Primero, hay muchos jugadores que no conocen el reglamento. Vamos a empezar por ahí. Vamos a ser sinceros ya. No, Segundo, yo creo que finalmente todos comienzan jugando sin conocer las reglas. bueno, segundo, no, le dan el pase, por ejemplo, al jugador que no está habilitado, le da a su propio compañero o interfiere de repente en una jugada donde él no tiene que hacerlo. Ahí vos te percatás que no entiende el reglamento, ¿verdad? Entonces, y después no colaboran, protestan, se tiran, para hacer un lateral tardan. Entonces, ¿en qué estamos, Ricardo? Yo creo que el mea culpa tiene que ser generalizado, no solamente apuntar a alguien o algún estamento. Yo creo que todos acá, inclusive, Cierto. te digo más, ya tanta costumbre tenemos nosotros, que a mí me pasa, yo transmitiendo el torneo local, sé que el árbitro va a cobrar falta, y a veces me anticipo ya en decir falta, ¿verdad? Y sí, efectivamente lo cobra el árbitro, ¿verdad? Pero después transmito, por ejemplo, un partido de Champions League, y el chip del fútbol paraguayo me cuesta cambiarlo, porque digo, esto es falta, y el árbitro dice, ni mira, ni nada, ni el jugador que se cayó ni protesta, continúa la acción y hay un ritmo vertiginoso totalmente diferente. Sí, totalmente. Nos pasa a nosotros Lo que como pasa es que periodistas, incluso los imagínate. intereses son totalmente abismales, ¿verdad? Pero hay una parte que quiero resaltar porque es muy verdad. Acá nuestros jugadores muchos se preparan para hacer trampas a la regla de juego al mismo así árbitro. mismo, así E incluso mismo. técnicos que preparan trampas. O sea, acá Sí. el día en que nosotros nos decidamos completos a jugar fútbol, en este caso yo creo también va a ser muy diferente lo nuestro. Muy diferente lo nuestro. Pero a esa comparación Europa-Sudamérica casi siempre hubo mucha dificultad porque al final el sudamericano es más papista que los mismos europeos en cuanto al cumplimiento de las reglas, porque ellos son más prácticos que cualquiera en ese sentido y son más propicios a favorecer al juego. Sin embargo, acá, en esta parte del mundo, nosotros somos más picadores de falta y eso en algún momento se tiene que balancear porque te dicen empujó, falta mano, falta estiró, falta y hay otros factores que pueden hacer de que el juego no pare tanto como nosotros acostumbramos, la aplicación de la ventaja, las consideraciones de las cosas, hay un montón de cosas que en alguna medida tenemos que aprender todos e involucrarnos todos, ¿cierto? Como decís, Bruno, en favor de ese mejor fútbol, más tiempo de juego. Ricardo, mucho. vos fuiste árbitro esa vez, vamos a ser serios también. Ustedes no tienen que pedir que el arbitraje paraguayo se profesionalice, ustedes no son profesionales realmente. Los árbitros me refiero, y te lo digo con mucho respeto. ¿Saben en qué Cierto. sentido no son profesionales? No se dedican a pleno al arbitraje. Tenés razón. En Europa, 24 horas al día. Bueno, pero ¿qué pasa? Hay una compensación. Claro. Hay un sueldo acorde a un árbitro para que viva como corresponde a un nivel bueno, se dedique física, Es psicológica, considerado como un mentalmente. atleta profesional. Acá vos encontrás odontólogo, arquitecto, ingeniero, electricista, preparadores físicos, tienen que ir a trabajar en las escuelas, hay algunos que trabajan en empresas, ¿verdad? Y de sus empresas salen para ir en tiempo libre a ser árbitros. Y eso, pues, entonces, ¿cómo vamos a ser nosotros queremos que nuestros árbitros sean profesionales y no lo son realmente. Y en No lo ese son. sentido también nos falta mucho, en verdad, pero últimamente, si uno va a mirar el mejoramiento de los ingresos de los árbitros sudamericanos y lo que era en nuestra época, como dice, esos jugadores, pero subió muchísimo. Subió Hoy, por ejemplo, el ¿cuánto 300% a nivel internacional, es muchísimo dinero. Y acá cuánto en por Paraguay ejemplo, está gana hoy un árbitro paraguayo acá? ¿Cuál es su 3 sueldo? millones de guaraníes por partido. 3 millones por partido, no hay sueldo fijo. No, señor, por los Y partidos creo que eso conducidos. subió muchísimo también, porque antes yo recuerdo que era 1.500.000 nomás era. Y yo creo haber llegado hasta por ahí nomás en aquel entonces. Y a nivel internacional están pagando $3.000 por partido dirigido. Yo creo que tampoco se puede pedir demasiado a fútbol como los $3.000 nuestros. por Copa Libertadores. Sí, señor. Y Sudamericana también. Igual. $3.000 son 6. Tampoco es algo No, muy casi 20 descabellado para millones. decir Y eso es libre. O sea, vos te vas a dirigir, Libre. tenés hotel, todo, transporte, todo. libre. Ah. No, se mejoró bastante. Tampoco hay que desmeditar esa parte. Se mejoró muchísimo. Pero ¿no? esa es la Bastante. parte de la Conmebol. Pero acá es 3 millones, sea vos insignia FIBA o no, un partido que No, vos 3 dirijas. millones sería
el honorario más elevado, porque después, de acuerdo al lugar que ocupa el árbitro, en todo caso, a la clasificación que tienen los planteles, eso lamentablemente va en descenso, porque también tiene mucho que ver con el torneo que se desarrolla. Y todo el mundo sabe que prácticamente todas las divisiones de ascenso son consideradas como amateur, dicho por los propios conductores de la comisión arbitral actual. Entonces, ¿cómo uno puede exigir demasiado a un torneo designado como amateur para que solamente el árbitro sea profesional? Ahí ya tenemos problemas con los clubes, con los dirigentes. No es fácil, porque todo depende del dinero que aparentemente no hay como para llegar a conseguir todo eso. Pero ¿cuántos árbitros tenemos en Copa Libertadores Sudamericana? Muy poca presencia paraguaya también tenemos. Sí, y eso ya otra vez entonces, quiera ser o no, ya depende de lo que, del rendimiento de ellos, del trabajo que hace esa comisión, ¿verdad? El que se va uno a veces, y si se van dos ya es un milagro. O sea, ese dinero que vos decís realmente es muy difícil que lo ganen los árbitros. Pero a veces uno tiene que mirar también, digamos, en una temporada, porque puede ocurrir que algunos vayan 2, 3 seguidos. Y definitivamente quiero hacer un comentario antes que se me pase, eso que estaba diciendo, que antes éramos de todo un poco. Eso formaba parte antes del estatuto de la APF, de que el árbitro tenía que tener una profesión justificada para poder desarrollar esa actividad. O sea, más bien en aquel entonces luego estaba en que el árbitro tenía que tener un ingreso seguro para formar parte de los planteles arbitrales de la APF. Mirá lo que... O sea, un condicionamiento de la dirigencia. O sea que como para que supuestamente no pases a depender de alguna dádiva de dirigente o de... Legal, sí. O no, una dependencia legal de ellos. Bueno, está bien. Siempre hay muchas cosas que corregir. No, y hay que hacer más charla con los jugadores. Yo creo que antes que... yo no sé si... ¿Cómo se suele decir? Con el diario del lunes o sentado ahí mirando, pues es todo fácil también. Yo no quiero ser incorrecto ni ser injusto. Pero yo quiero ser nomás árbitro una semana. Te juro. Te podemos preparar allá. Porque, no, físicamente normalmente hay que preparar, pero la personalidad... No, y vamos a comenzar con torneos amateur. No, y te voy a decir, Ricardo, ¿sabes qué tiene que hacer el árbitro? Antes de empezar el partido, le llama a los 22 jugadores así, le dice, muchachos, les aviso bien. Y le hablan guaraní también si puede. Avisa por APM. Pejodecen y este día. Tarjeta amarilla de entrada más peuta. Tarjeta amarilla. Lateral Pellepoí de ahí. Se tiran de balde. Lateral un día tarda 5 horas. Tardan 5 horas en hacer lateral. Saque de meta. Tarjeta amarilla, a por homoceta. A ni pejodecen 10. Resulta que después... Aviso legal, y ahí que la prensa lo mire ahí arriba. ¿Qué es lo que hace este árbitro? Mira por el reunión a los 22. Bueno, muchachos, vamos a jugar fútbol. Nada. No quiero escuchar, profe, no quiero, nada. Silencio, mudo van a hacer hoy. Van a jugar fútbol y punto. Se hace eso. Se acabó. A veces en la campaña se sigue haciendo eso en el interior, digamos. Porque se le da una indicación, porque los árbitros contratados para distintos estas ligas son a veces cambiados, van de APS, van de UFI, y algunos tienen esa astucia y hacen eso y les resulta. Pero a eso que vienen de afuera le respetan, a lo de su valle es lo que no le respetan. Sí. No, así es, ¿verdad, Ricardo? Totalmente. No, si yo he recorrido partidos del interior y es así, increíble. Sí, esas son las cosas que pienso que dentro de la flexibilidad que se puedan hacer de acuerdo a donde uno se encuentre, tomando solo como un ejemplo, o sea, hay cosas que se pueden hacer. Por conducir mejor un partido. Muchos dicen que así como vas a dirigir uno, vas a echar, no sé, 28 jugadores por partido, más o menos, me dice, ¿verdad? Pero... No, porque el único que ha hecho una cantidad así figura en el libro Guinness, William Weyler. ¿Cuántos ha hecho? 21 creo que ha hecho él. Solo le dejó a un arquero que no se acercó a la gresca que hubo, entonces... William Weyler, ¿en qué partido fue nuestro compatriota, de verdad? Nuestro compatriota, el primero, fue asistente internacional, pero antes árbitro por unos años. No recuerdo en qué partido. ¿Pero torneo local acá paraguayo? ¿Cómo? ¿Torneo paraguayo? Torneo paraguayo. 21 jugadores hechos.
Sí, figura en el libro Guinness. Les quiero llamar a William Wheeler y que vuelva a arbitrar, hermano, o que haga charla, no sé. Porque joden demasiado nuestros jugadores. Gracias, Ricardo, por atendernos, muy Un amable. abrazo a todos, buenas tardes. Gracias, igualmente. Ahí está el presidente del Círculo de Árbitros del Paraguay. Ni un árbitro asistente, ni siquiera asistente va al Mundial. Pero sorprende Paraguayo. eso, sorprende eso. Porque si acá tenemos No, que a mí hacer no me bajo la sorprende. lupa cuando vos preguntamos, cuando se va a jugar Hubo un clásico. una semana, Ariel, Sí. ¿sabes qué? Creo que fue Fabio o no sé, uno de los muchachos, Rubén o Cristian, que dijo, Fabio fue. De 16 partidos, un solo árbitro fue designado paraguayo. Por eso yo te hacía En esa Copa Libertadores y Copa Sudamericana en los dos torneos. Yo hago esa acotación porque acá hay que buscar con lupa cuando se juega un clásico y vos preguntás quién tiene que ser el árbitro. Y vos tenés que pensar y casi siempre salían aquí, ¿no? ¿Verdad? Y después hay una escasez. Desde que los Carlos se retiraron acá, no hay un árbitro así que por lo menos Sí. una dupla. Que, Hasta Enrique un par. Cáceres, que fue al Mundial de Rusia, ¿verdad? Estaba muy por debajo de ellos. Sí. Ameliano General Caballero, 1993. William Boyler expulsó a 20 futbolistas. En el ascenso, 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 Ameliano hace General poco. Caballero. Ameliano está en primera vez. hace poco, Contra General Caballero, Bueno. en el 93. 29 años. ¿Sí? Y aparecen más los Argote, los Jesús Valenzuela. Imagínate, en ese nivel estamos. Es cierto, los venezolanos tomaron mayor protagonismo en materia arbitral en Sudamérica en los últimos tiempos en relación a los paraguayos. Porque son buenos. Era un Había milagro uno- encontrarle el a un árbitro paraguayo de- en un torneo internacional en Copa El árbitro de Boca Libertadores. Corinthians creo que era ecuatoriano o colombiano, de los nuevos. Pero de los nuevos Valenzuela, Bueno, es más, Valenzuela dirigió, por ejemplo, una Argentina-Brasil, recuerdo. ¿El Y él venezolano? él va al Mundial. Sí. Es más, cuando se habla del tema de la relación de la nacionalidad, es al revés en el caso de los árbitros. O sea, si vos sos bueno, para la FIFA es mejor que vos seas un árbitro de una nacionalidad que no compite en el certamen, ¿se entiende? Porque supongamos que los árbitros brasileños y argentinos que están, ellos después van a ser descartados si es que Brasil y Argentina siguen en competencia. O sea, no es parámetro decir, no, algo tiene que ver porque la selección, no, nada que ver. Por eso citaba, hay selecciones como Ecuador que no lleva ningún árbitro y Ecuador es mundialista. Hay selecciones que no van, tipo Chile, Colombia, pero por lo menos metieron en el VAR. Y hay selecciones como Venezuela que la gente dice, no, pero el fútbol venezolano. Y bueno, ahí tenemos árbitro, línea, no es que ahí mandan solamente un árbitro. Entonces, desde ese lado. Y después lo otro, mirando un poco, habrá que ver si la FIFA se anima a colocar a una mujer en un partido. Seguramente le van a andar algún partido de fase de grupo sin perfil alto, pero son todas árbitras que ya pitaron. Acá todavía no se dio eso en primera 3 en división. total se van. Tres 3 árbitras se dice, ¿verdad? árbitras y 3 líneas. O sea, Bueno. 6 en total. Mira que Bueno, la francesa cerramos ya- con ABC TV, perdón muchachos, cerramos con ABC TV, ya llega el informativo con las compañeras, muchísimas gracias a los compañeros también de ABC TV, cerramos ABC TV y quedamos acá en radio. ¿Qué querías decir? No, Perdón, la francesa ya dirigió partidos así definitorios, ¿eh? No, por eso te digo, yo creo, o sea, o sea- no es que van a llevarle de llaverito. ¿Quién es O- nuestra o- francesa? o la- Si mal no recuerdo, Frampar su apellido, ¿está bien? No, pero ya en UEFA han arbitrado partidos de varones, o sea, no es árbitra, acá se la tiene como cuarto, o sea, para levantar el cartel, para pelearse con los técnicos, Pero ¿por dónde pasa esta crisis? y lo mismo que pasa con la selección. O sea, nosotros estamos empeorando porque hay un status quo y que dicen, no, Porque pero ahora así vi nomás. que probablemente vaya... Deja eso abierto, Edgarcito, por favor, porque... No es dejar nada más que suene, es mejor que suene la alarma que la gripe acá. Estamos desviando gripe. A ver, no, decía el tema de... visto que Berizzo va a dirigir probablemente la selección de Chile. Es uno de los candidatos fuertes, o sea... Es súper querido en Chile, súper respetado. Y lo único que falta es que vaya, haga buena campaña y clasifique a la selección de Chile. Y nosotros sigamos con esta... Pero es que Es que es un país que, donde él, o sea, así como Martino conocía a Paraguay, Berizzo conocía a Chile, pues dirigió clubes, conocía las leyes inglesas, todo lo que uno le reclama muchas veces al técnico que debe venir, ¿verdad? Creo que debe ser su lugar en el mundo, porque y más en allá- Argentina no dirige. ¿Quién era que le ofreció también y dijo estaba esperando algo de Europa? Pero lo de Chile en puede Chile, ser fuerte. Creo que fue Católica. Uno de los o- clubes grandes de Sí, Chile sí, le sí. ofreció, sí. Justamente por su consideración, pero acá mismo, cuando hablamos de la selección,
Y más allá de que hemos criticado duramente a Berizzo, también decíamos, no es solamente el técnico. O sea, es un todo. Vos ves la camada de jugadores, cuerpo técnico, acá cuando hablamos de los profesionales nacionales. O sea, el arbitraje forma parte del fútbol de un país. Pero ¿por qué no tenemos más los Carlos Amarilla, Carlos Torres? Muchachos. Porque eso no existe, o sea, es también otra época. Yo siempre digo, hoy el fútbol, recién hablamos con Ricardo Grance. La personalidad que tenían los dos era diferente. Hoy en día, Bruno, hubieran sido... Igual que pasa con los jugadores. Los jugadores de la selección antes tenían personalidad, hoy ves que es otra cosa. Yo creo que el arbitraje es peor incluso. Vos me preguntás si hay un árbitro para una Copa América y te digo que no. Hoy, cuando veo a Rullet, yo dije, irónicamente, no se va Juan López, dije que me parece el símbolo de mal arbitraje, ¿verdad? No hay. Enrique Cáceres, que era un árbitro de 6 puntos, ¿viste? O sea, ya no va Enrique, que era un árbitro de 6 puntos, muy inferior a Amarilla y a Torres, era mucho mejor que lo que están ahora. Desde la época en que el equipo país nos prometió la revolución arbitral, recuerdo que apareció Melgarejo pitando muy bien un clásico y después creíamos que aparecía un nuevo Carlos. Y al final de cuentas ustedes ya saben cómo terminó. Y todos los que van apareciendo con ciertas cualidades terminan diluyéndose, esa es la realidad. Y entonces no se renueva y quedamos en lo mismo. Es que también ayer, por ejemplo, ustedes graficaron bien lo de Lustó. Ayer Ariel, sí. La jugada de Melgarejo. Sí, le quiso engañar. Porque, claro, bueno, señores. A primera vista parecía que para todo era penal, ¿verdad? Era falta. Qué bien vio Lustó, ¿eh? No, pues por eso digo, y esas cosas. No. Argentino no va ninguno, ¿eh? Vigliano va. Va Rapalini. Vigliano creo que va para el Barça. Rapalini. No, por eso hay un cambio. Y en Uruguay, ve un poquitito, te damos tiempo, Dani, por favor. Edgar, ¿cómo te va? Bien, Bruno, buenas tardes, saludos a todos. Inverfin te regala tiempo para compartir en familia. Con tus compras de mayo, participas de sorteos de combos de tecnología, electrodomésticos, deporte, belleza y más. Regalando a mamá tiempo para lo que más desea. Comprando productos Fama, Beko, Good Weather y Taiga, generas doble cupón. Segundo sorteo, 3 de junio. Apúrate para participar. Conoce más en www.inverfin.com.py. Seguinos en @Inverfin. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Tu empresa, negocio, emprendimiento, del tamaño que sea, necesita un moderno sistema informático de gestión que te ayude a administrarlo. ¿Sabías que en Cove tenemos planes desde 220.000 guaraníes para eso y mucho más? Llama al 021 72 90 900 o visítalos en www.cove.com.py, www.cove.com.py. Cove, podemos hacerlo. Van 7 árbitros sudamericanos, 2 brasileños, 2 argentinos, un uruguayo, un peruano y un venezolano. De los argentinos van Facundo Tello y Fernando Rapalini. O sea, no están los Lustó, Pitana y compañía. Los brasileños son Wilton Sampaio, que pitó el último Peñarol Cerro, y Rafael Claus. No está el de físico Daronco. El uruguayo es Andrés Matonte, el peruano es Kevin Ortega y el venezolano es Jesús Valenzuela. Ellos son los 7 árbitros. ¿Ortega es de qué? Perú. Peruano, mira. Sí, por eso. Y Claus vino a arbitrar un equipo paraguayo. Tello también en los últimos tiempos. Daronco, el que venía también arbitrando. Daronco venía, sí. Daronco pitó el Olimpia Cerro de la Copa. El de la primera y hace fecha. poco pitó otro de Olimpia. Olimpia con... Y uno de los dos, claro. Sí. Con Colón o con Peñarol. Con Peñarol. Y al VAR, por ejemplo, van nombres más conocidos. Va el chileno Bascuñán, el colombiano Gallo, el uruguayo Leodán, venezolano Soto y el argentino Vigliano. O sea, Venezuela, por ejemplo, metió árbitro cancha, línea y VAR. Por eso cuando dicen, no, pero ¿qué es lo que...? Y bueno, y algo están haciendo bien. Y si nosotros, no, pero nosotros teníamos, y bueno, hace 20... A ver, para la gente joven, recién charlamos con Ricardo Grance. Ricardo tuvo un par de 90, imagínate. No, y también tuvo algunos incidentes si había redes. El Olimpia Guaraní fue escandaloso. El Arsenal América, final de la Sudamericana. No, por eso te digo, Brasil, el Olimpia Guaraní. Claro.
No, pero por eso te digo. Brasil-Uruguay en Pedro Juan Caballero fue un escándalo internacional. Por eso, o sea, yo voy nomás, por eso a Ricardo le decía, ustedes son de otra época donde la repercusión era diferente. Hoy, y hace poco hablamos de esto, Bruno, porque, por ejemplo, en este mes, 2 árbitros debutaron en nuestro torneo. Y particularmente dije, está bien que debuten porque sabe que tenemos tantos partidos. Y que si no es Cerro o Olimpia, la gente no se va a indignar. Porque es así. Entonces, darle partido porque no tenemos. Sí, entonces, dale, porque ahí tenemos 70 partidos, se nos pasa a nosotros mismos, entonces que vayan ahí jugándose. Entonces, cuando se habla, ¿por qué no tenemos los Carlos? Yo ahí sí, más allá de que soy crítico de la actualidad, en la actualidad es mucho más difícil arbitrar. En la actualidad es mucho más difícil, todo es más difícil porque tenés que... Por la tecnología y por la posición. Claro. Por las dos cosas, yo creo que son fundamentales. Ahora, perdón que cambie de tema. Ariel, sí, yo creo que ya... Olimpia se resbaló. Sí, está complicadísimo. Futuro incierto en la Copa Libertadores por la diferencia que tendrá de sacar, y sabemos que los clásicos son clásicos. Bueno, hay un tipo de antecedente en donde Olimpia ganó 2-0, pero cada partido tiene su propia historia. Y este Cerro va a entrar y no va a entrar a regalarse. Porque parte con una ventaja. Pero volvamos al inicio. Yo creo que Cerro va a poner un equipo más titular. Vamos primero al Olimpia Colón. Vamos a analizar ese partido porque acá... viste que vos planteaste... es que resbaló ayer... Lo del doble clásico al comienzo. Sí, pero muchachos, yo tengo muy claro que me parece que... lo de Olimpia es clarito. Lo de Olimpia está clarísimo. Olimpia va a poner un equipo... te descuidáis muy alternativo. Yo creo que para Cerro es más importante la Copa también. No, para Cerro los dos. No, pero porque Cerro tiene más chance que Olimpia en la Libertadores, pero Cerro tiene más chance en el torneo local. Te puedo asegurar que Chiqui no va a poner el equipo titular, puede ser una mezcla en el campeonato, y sí va a poner lo máximo contra el miércoles. Te puedo asegurar. No, pero es muy lógico lo que está diciendo. Y bueno, entonces, ¿cuál es más importante? Y no sé si tanto así como vos decís va a ser lo del torneo local. Va a poner un equipo... Yo creo que Cerro va a poner... Un 80% va a poner Cerro. Yo creo que Cerro va a poner un equipo más parecido a lo que va a volver a poner el miércoles. Sí. 50% con suerte. Con suerte pone. Está equivocado. Olimpia, si pone 50% ya es mucho. En serio, cada uno tiene su percepción. Pero Bruno, al ser clásico, yo no creo que, por ejemplo, Julio César Cáceres ponga el equipo... el de la primera rueda contra Tacuaro. Ese fue el equipo más alternativo que puso. O sea, no le veo tampoco jugando a Peta Brizuela y Teodoro Arce. ¿Se entiende? Pollo no está para volver no está todavía en condiciones. No sé si hay una actualización de su reporte médico, pero recordemos que él ni siquiera viajó a Santa Fe y su última intervención fue la lesión contra Peñarol, en la famosa línea de 3 que había hecho Julio ante el equipo uruguayo. Ya seguimos. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te esperan las 24 horas este jueves, 19 After Office, degustaciones, sorteos, promos de cervezas, shop, sangría y fernet, viernes, show en vivo Milenio, 21:30 horas, sábado 21, DJ Johan en vivo, 18:30 horas, sangría y fernet 2x1, promos de cervezas en lata y shop, sorteos, degustaciones, Candilejas, tu lugar de entretenimiento, Bruselas, casi San Martín. Llegó VPay, una solución digital para hacer todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa VPay en nuestra aplicación Visión Móvil. Visión Banco, más digitales, más humanos. Te enviaron un giro desde cualquier parte del mundo. Cóbralo de la manera más rápida, segura, en una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Agenda autorizado de Western Union. Facebook, Grupo NSA, Instagram y Twitter, @NSAPY, WhatsApp, más 595-21-289-1000. Ya Poina, al cerrista le interesa la copa, dice ya un mensaje acá, amigo del WhatsApp. A ver, otro me dice, Olimpia pone un mix el domingo. Pollo Recalde me dice Gerardo que todavía no llegaría. Federico, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que los dos tendrían que poner lo menos posible. Y lo involucra Cerro, está a 6 puntos de Libertad, que todavía está peleando por la gana del campeonato. Pero Cerro viene, el propio Zapata dijo hace poco, acá no se puede jugar 2 partidos en 3 días, ¿verdad? Y Cerro estaría jugando
el tercero en 9 días en el clásico de Barrio Obrero, donde debe cometer el mínimo error en todo sentido. Cerro no debe cometer ni un error, está por encima de Olimpia por 2 goles y 3 puntos y no debe equivocarse, y cuando hablo de equivocarse es... Pero porcentualmente, ¿con quién coincidís más vos? Lo que pasa es que yo te puedo poner un equipo de Cerro, te cambio un central, porque Pulpito parece destinado a jugar siempre, ¿verdad? En el arco está, el lateral derecho no sé quién, no está todavía Espínola. Y yo creo que va a jugar este chico, Alan, que ¿cómo se llama? Alan Puede ¿qué se llama? puede ser, se merece una segunda oportunidad. Alan Núñez. Jugó muy bien. Cerro Sí, que... puede ser, Yo no lo veo, o sea, a mí me parece que no lo veo distante de un clásico casero. Puede jugar arriba al otro lado. Sí, Claro, por eso claro. le digo que Cerro En el tiene más medio- plantel, en el Loco medio- tiene más con plantel. Tarzán. Pulpito con quién, espera. con Rivero. Rivero con Voy a Pulpito. decir Alan Núñez, ¿y el lateral derecho de Olimpia quién va a ser? Y no sé, porque él terminó siendo... ¿Iba a ser Tucu? Espera, y bueno, ¿y Tucu fue titular en Copa Libertadores? Sí. Y Otálvaro fue titular en Copa Pero Libertadores. no O sea, le veo ese es el equipo titular hoy de Olimpia. No. Ese era el equipo ayer para aguantar la izquierda de Colón. En un partido donde tenés que ganar y por 2 goles. No vas a jugar con Tucu y Otálvaro. Y que va a ponerlo a Salazar este domingo y lo va a poner a Otálvaro el miércoles. O viceversa. O sea, que Julio diga, el que yo voy a poner el miércoles no arranca. Y el que no arranca el miércoles va a ser titular el domingo en el Defensores. Entonces, si es Tucu, que jugó bien ayer, u Otálvaro es más que el Chico Núñez en materia de peso. No, por eso. lógico. O sea, entonces... Bueno, y lateral izquierdo, por ejemplo, vamos a hacer la comparación. El lateral izquierdo, ¿quién va a ser? Porque hoy Olimpia tiene un drama. Olimpia va a contar con Salcedo para el domingo, con Saúl, pero por baja de tarjetas amarillas acumulación no va a poder jugar el miércoles. Ahí, por ejemplo, yo ya veo Es un Salcedo tema- con Mateo Gamarra como central y Iván un Torres tema como complicado. lateral ¿Puede izquierdo. ser? Para la Copa Libertadores. ¿Antolín mismo? ¿Y Antolín? ¿Puede ser? Y si vuelve Antolín está. Antolín Antolín ayer estuvo en el viajó, banco. estaba, ya Ayer dice. estuvo en el banco. Si está Antolín va a ser entonces Antolín con Zárate. Sí. ¿Para cuál partido? Y para el partido del miércoles. Ok. El miércoles fue el partido, Y bueno. hermano. Y bueno, y por eso, Bueno, no, miércoles. ¿Cómo estaba No, diciendo? este Pero vos domingo. estabas diciendo que No, el partido no, el equipo es el domingo, dijiste. No, del domingo y el miércoles, para el miércoles. Es que en Olimpia es más fácil la ecuación, Bruno, porque hagamos el equipo que debería jugar el miércoles, entonces va descartando... Te hablo el miércoles Claro, rápido. Olveira, Otálvaro, Zárate, Alcaraz, Torres, Richard Ortiz, Gómez, doble 6. Se recupera Ale Fede. Silva, Fede. sí se recupera. Ale Silva ya la última ficha, ya ponerlo ya y Sí, a desde marcar, arranque. pero, hermano. Fernando Cardoso y Derly González con Walter o con Paiva, donde quiera. Pero ya está Olimpia, ya dice. Pero el nada, problema bueno, no es el espera, miércoles, el problema es el ¿Cómo? domingo. ¿Eh? El problema es el domingo. No, Para no, Olimpia, para pero- Olimpia no hay problema. Vos seguís con el Ariel. domingo, el partido no es el domingo. ¿Querés relatar vos el domingo? No. Bueno, no sé. Que vamos a... No. Espera, vamos a hacer también la gran Chiqui y Julio César No, Cáceres. pero aguántame. Fede hizo lo práctico y No, rápido. pero ¿sabes por Ya qué? dio el equipo. Ya dio Porque de ese Basta, equipo, vamos. los que él no nombró, deberían jugar el domingo. Y bueno, y ya es así muy nomás. fácil. Y ya está. ¿Y quiénes No, son? pero hay algunos que van a Aguilar, repetir. entonces, Aguilar, por descarte vamos a hacer. El Aguilar. arco ponerlo a Gastón. Bueno, Olveira. Claro. Olveira. Después va a Tucu Salazar porque lo pone Otálvaro. Después Saúl Salcedo va con ¿quién? Con Mateo Gamarra. Con Mateo él le Gamarra. puso a Tito como 4. Ayer era complicado el partido de Tito. Sí. Sí. también Vos sabés la que gente no- estuvo rozando la expulsión inclusive. Después vamos a hablar del Sí, partido. Lateral izquierdo. Y si lo pusiste a Gamarra, le pedí a Tito que... No, Antolín. Si está Antolín, va a jugar Antolín. Central, el segundo domingo. central. Yo te digo Mateo Gamarra. Ah, vos decís este domingo ya, por el descarte. Claro, basándome en el equipo El que descarte, dijiste, claro. Claro, pues ya puso, Por pues, eso él ya puso Zárate Alcaraz. Claro, porque, por ejemplo, para mí, Salazar debería arrancar el miércoles, pero suponiendo que Otálvaro arranca, bueno, Salazar. Salcedo, que no puede estar el miércoles. Si el miércoles como 4 juega Torres, lo pongo a Mateo Gamarra, Sí. y a Tito les voy a pedirle que haga doblete. No. Error. Él no jugó la vez pasada. Error el miércoles.
No jugó el domingo, Tito. Entonces... Puede hacer. Viene, Puede hacer. ¿Y qué hace si se te lesiona? Bueno, pues, entonces, cuando Después de un partido intenso como el de ayer, jugar jugar el domingo, después jugar el miércoles. No. Pero Tito es de... Será. O sea, No. su drama no es físico, ¿eh? No, su drama fue futbolístico. Pero igual. Es Es un que- jugador que está retornando. que Bueno, lo no pone- sé. Lo pone Eso, a castellano, entonces. fisiológicamente. Vení, Fabio, vení, hermano. Fabio está cuchicheando con Ariel acá y. No, yo quiero también respaldarme en Fabio y en Ariel si le pondrían a uno de los chicos que debutaron en Tacuaré. Uno de los, viste, estuvieron los chicos de Jeremy Flor y compañía. Sí. Estaba ahí. Cierto, estaba cuchicheando con ella porque le estaba haciendo tipo una ayuda a memoria, porque como estoy ahora en producción, un saludo a Wilson que se está recuperando. Fuerza. Y polla Wilson también. Le decía, y para ese partido ya va a estar otra Se vez. está recuperando. Y Mabel le escuché también que está gripada. Ella- Estamos bien. Pero, A Mabel le persiste un poco de tos. pero Como vos sabés que la guerreando gripe eso. es generalizada. O sea, mi hija Fiorella, ayer la tuvimos que llevar otra vez al sanatorio y te digo... Vos sabés que llevar al sanatorio y no sé si es peor la cantidad No, de... Federico, es una de paciente que hay. locura. Puede Yo te salir digo, peor. Yo no me bajé, se bajó la señora con Fiorella y es una cosa de loco. Yo no sé por qué hay tanta gripe por todos lados. No sé qué está... Porque dejamos de usar tapabocas y estamos en invierno. Esos dos factores. Bueno, no sé, si te escucha Enrique te va a decir que el tapaboca es un... ¿Cómo es que dice? Cuarenteno. Mira, si voy a estar basándome... Es lo que diga... No, por eso, uno el tiene compañero postura primera propia, mañana, ¿verdad? un gran saludo para él. No, por Nosotros estamos metiendo en la dupla central del domingo. ¿Cuál es la Olimpia? ¿La del domingo? No, La del domingo volante Es que por descarte. No, la dupla central... yo la dupla- postulé lo de Gamarra No, no, porque porque si vos me tiene- decís- no, dale. Hacen con Olimpia y Cerro, Perdón. ¿Y Cerro? La dupla central del domingo... ¿Quiere hacer mix? Perdóname un rato porque nos olvidamos algo, porque Salcedo pero va a jugar el clásico. Salcedo puede jugar. Sí. Salcedo entonces juega el domingo El ya, domingo. entonces ahí nos ahorramos el segundo central, porque estaba pues, el que el segundo central era Gamarra, Antolino, Salcedo no juega. Y colabora No, Johnny. entonces Gómez y Cardoso pueden jugar porque no jugaron ¿Qué? la Copa. Gómez y Cardoso pueden jugar porque no jugaron la Copa. Ayer. También, Entonces también, pueden también. llegar Fresco, igual. también. No están a haber forzado, cargado físicamente. Richard por sí dos tiene que partidos. guardarlo ya, para el miércoles. Richard sí. Sí, no. Pero Richard no era que Ahora, tenía rotura fibrilar de vuelta. Hay que decir ya, Richard, porque, a ver, No, Richard Y iba a además hay que viajar... hablar con el doctor, con el médico de la Olimpia. Jeremy Flor de Vallemie es zurdo, Ariel. Sí, Es sí, zurdo. por eso le decía Ariel, Jeremy Flor o Argüello, que jugó como lateral Pero mira izquierdo, Argüello que no es pudo muy completar. verdecito todavía, Fallo. Pero ¿y a Olimpia qué le importa el Vamos a clásico? completar el Flor partido tuvo del un primer error y domingo. después se asentó, dicen los muchachos. Sí. Porque, a Vamos ver, a completar el partido del domingo. Olimpia del domingo, Por por eso, favor. en esa línea, acá lo que se debate es quién acompaña a Salcedo. Si, bueno, no, que Tito no puede ser utilizado en los dos clásicos. Bueno, que vaya Mateo Gamarra como 4. De hecho, él ya jugó clásicos como lateral izquierdo. Y lo mete a uno de estos chicos que mencionaste. Por ejemplo, Jeremy Flor. Flor puede jugar de central, Entonces, que con sea Salcedo, la línea tranquilamente. defensiva sea Y Antolín Otálvaro puede jugar Tuco. también. Antolín, ya que Antolín viene de un parate, no va a pero forzar. pero Antolín es diferente. 2 partidos entre días. Y de hacerle vuelta. jugar a bueno, no, Eso es no lo que te está, estoy no está diciendo. Saúl, pues cierto, tenés O sea, razón. O sea, tiene que jugar la Copa del miércoles. eso es. Antolín, sí, Vos sí, podés sí. decir, Correcto. yo creo que hay dos opciones. La que dije de Otálvaro Tucu, Salcedo, Mateo Torres, o decir, Tucu Otálvaro, Salcedo, Jeremy Flor Sí. y Mateo Gamarra. Puede ser. Bueno, hay que averiguar, Johnny, Villetano, lo de- perdón, Villetano. Johnny está ya en la zona de, dice... Reconquista también. Reconquista. Santa Fe. Richard para el miércoles, dice, averiguar lo de Richard, ¿verdad? Acá Johnny nos dice que maneja muy bien la información de Olimpia, que está Richard. Perfecto, vale. Para, el miércoles, ¿no? para no para el domingo. Ese Johnny del pueblo de Batistuta, Reconquista. Se come bien ahí. Ah. Y hora de comida, sí, está bien. Ahora pregunto, ¿quiénes eran los delanteros dijeron de Olimpia? Nos llegamos todavía. No llegan los quedamos Camacho, hablando. Camacho. ¿Y ¿Cómo la punta de la lengua tienen los Olimpia? Y lo de Cerro, hermano. Paiva Cerro puede jugar, puntero en la Paiva Copa. puede jugar. Y porque Olimpia es local. Camacho con Paiva. Sí. Es que, pero ¿sabes por qué? Espera, yo no sé por qué, la forma que dijo Ariel, ¿vos te diste cuenta? ¿Y que Sí. Paiva puede jugar. Mira que ayer Paiva sigue Yo o sea, no soy terco. Yo reconozco.
Walter entró y jugó mucho mejor, me pareció mucho más sobrio. Tuvo una de goles, El cabezazo que pasó muy cerca del palo izquierdo. Del poste izquierdo de Burián. Justo ustedes estaban hablando de lo de Lustó y lo de Lorenzo. Cuando vos me pasas, Bruno, en esa jugada, yo te digo, Pai va a ser la gran Lorenzo Melgarejo. En vez de encarar, además que Olimpia tuvo poquísimas situaciones, en vez de buscar encarar, buscó atropellar y andar, ¿sabes qué falta lo que quería que le cobre de Roldán? Yo creo que si en esto de el partido más importante del Olimpia, Pai ayer hizo mérito para jugar el domingo. Completemos lo de Olimpia. Y vamos con Cerro, hermano querido. Pero Cerro. Olimpia es más fácil porque estamos haciendo operación de descarte. Mientras que en Cerro vas a encontrar que vamos a tener algunos choques de decir, no creo que juegue ese, aunque vuelva a jugar el miércoles. Pero ¿será, Bruno, que no se presenta un dilema para el hincha cerrista también? En el sentido de... No, algo dilema acá que discutir, la Copa Libertadores. No, ya sé. Pero yo estoy de acuerdo, yo simplemente planteo desde... ¿Y cuál es el dilema, por ejemplo? Y el campeonato, que por el hecho de que aún Cerro está en zona de pelea por el campeonato. Por eso te digo. O solo al hincha Pero de vos Cerro... mismo planteaste al principio... Yo no pienso... Efusivamente Totalmente de acuerdo. menos la Totalmente de mitad acuerdo. y Pero yo estoy diciendo en función al cerrista, al hincha que está escuchando. No, yo creo la Copa. El hincha de Cerro quiere el mínimo error en la Copa, eliminar a Olimpia de la Copa en su cancha. No. Don Pedro Balota, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Bruno? Un saludo a todos en la mesa. Don Pedro, no te quiero sacar mucho tiempo. Vos quedaste disconforme, te pareció buena la presentación del Olimpia ayer, se perdió porque, bueno, Colón fue superior, se reconoce que el equipo adversario jugó mejor. A ver, vamos a partir un poco del partido. Yo no quedé conforme, al contrario, me parece que se llegó demasiado lejos, no teniendo más de la mitad del equipo para esta competencia. Y ustedes saben, me refiero a Richard, no lo teníamos a Gómez, no lo teníamos a Cardoso, no lo teníamos a Orsúzar, no lo teníamos a Pollo, no lo teníamos a Antolín. Ahí te estoy citando unos cuantos, ¿verdad? Y jugadores que entraron inclusive no sabiendo si iban a aguantar sus lesiones. Hay jugadores que entraron con cierta lesión y bueno, era lo que había. Y yo creo que y decir de que el Colón fue muy superior, no. Nosotros después del primer gol lo llevamos, pero contra las cuerdas lo llevamos al Colón. Con el empate ellos levantaron su rendimiento. Y en el segundo tiempo, en el mejor momento de Olimpia, nos vino el segundo gol. Una pena. Don Pedro, ¿estás preocupado de cara al miércoles al partido decisivo de Copa Libertadores? Porque no es que ahí solamente se presentan a un clásico, tienen que ganar por 2 goles. Tenemos que ganar por 2 goles y no tenemos todo el plantel, sí, pero es el partido a ganar y a ganar con una buena diferencia. Necesitamos por lo menos 2 goles. Yo creo que es la preocupación de los dos equipos, ¿verdad? Porque para Cerro es fundamental no perder ese partido y tampoco el partido del campeonato, porque yo creo que ellos siguen prendidos en el campeonato. No quiero estar en la cabeza de Chiqui Arce. Ahora sí, Julio va a tener que priorizar lo de el miércoles, ¿verdad? Richard está para volver. No, Richard tiene para 15 días. Por eso te dije, rotura fibrilar. A las puchas. Perdón, Pedro, rotura fibrilar, ¿no? Fue el diagnóstico. Sí. Bien, Ariel. Bueno, atención Reconquista. Bueno, entonces no llega Richard Ortiz. Y de lo que queda, no sé. Salcedo por tarjeta. Gómez Quintana jugaron en algún momento doble 6, ¿verdad? Ante la audiencia de Richard. No, de hecho, el clásico liguero Richard es suplente. Y entra en el segundo tiempo. Gómez y Quintana anduvieron bien, don Pedro. Sí, anduvieron bien. Yo creo que sí. ¿Y Pollo Recalde? Y Pollo está por ahí también, ¿eh? O sea, tampoco llegaría. No creo que llegue. Muchas bajas tiene Olimpia.
muchísimas. ¿Qué partidazo hizo Derlis González? Mira que Derlis sí que ayer sí tenía... Y Salcedo. Y Saúl Salcedo la marca. hizo un Genial, partidazo, sacó toda la jugada que hizo es genial, tener la fortaleza física y ser rápido mentalmente, no cualquiera, ahí se nota que es un jugador clase A, ¿eh? Sí, que tiene jerarquía, sin duda. Sí, evidentemente. Bueno, don Pedro, vamos a seguir charlando durante la semana, previo al clásico, claro que sí, se viene el clásico doméstico, ahí sí que yo creo que no hay forma de darle, no es que no se quiera, ¿verdad? Pero no hay forma de darle la atención que merezca el clásico torneo local, ¿verdad? El miércoles... Bruno, nosotros no pudimos reforzar el equipo, lo estamos haciendo con chicos que están debutando, no sé si viste el partido de Tacuarí, estaban todos pegados. Sí, claro que sí. Y algunos tenían 1 o 2 partidos encima, son chicos que van a ser, ¿verdad? ¿Vos estás de acuerdo que Cerro tiene más plantel que Olimpia? Pero por lejos, y aparte, cuando veíamos las contrataciones que hizo, de muy buenas contrataciones. No digo más, entonces muy me quedo... buenas contrataciones, tiene un plantel mucho más largo. Sí, es lo que yo estaba debatiendo acá con los compañeros. Don Pedro, te envío un abrazo, muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias, Bruno, mi respeto para todos y mi respeto para la gran audiencia. Gracias, don Pedro. Pedro Balota, dirigente del Olimpia. IDESA te trae la super promo por el mes de mamá, lotes únicos en zonas privilegiadas del país con hasta 25% de descuento y además otros descuentos por pago al contado. Consulta ya con una asesoría, regala mamá y lote que siempre soñó. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Contactanos al WhatsApp 0972-413-100 o ingresa a www.idesa.com.py. Promoción válida por todo mayo o hasta agotar stock. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. Bueno, quiero volver a lo del clásico del miércoles. Entonces no llega Richard Ortiz, no llega Pollo, no va a estar Saúl. Acá entonces recompongamos para el miércoles, va a ser Quintana con hay un cambio, claro, Gómez. es Quintana con Gómez. Ale Silva y por y izquierda... Cardoso, Fernando Cardoso, y adelante Derlis con Walter González, ¿está bien, no? Sí, creo que es el equipo de Copa. El equipo de arranque. ¿Y por qué, por ejemplo, ese medio campo no puede jugar el domingo? Y pueden jugar porque son jóvenes, Dani. O sea, sí, Quintana y Gómez, pero Quintana viene un desgaste también ahora. Sí, pero volvemos otra vez 20. Quintana... Y bueno, pero nuestra realidad, otro hermano querido, yo no sé. ¿En qué le modifica a Olimpia ganar el clásico? Porque acá el que llega peor es por la Copa. O sea, Olimpia ganando el clásico no es que va a llegar mejor que Cerro, porque Cerro tampoco va a poner el equipo titular. Ahora, si Cerro te pone el equipo titular y te gana Olimpia Clásico, sí. Olimpia no está peleando el campeonato. No, Cerro tiene la experiencia. O sea, yo entiendo lo que Cerro vos decís, tiene, claro. no le cambia a Olimpia, no le cambia porque la está bien, yo coincido con Dani el tema que el propio Cáceres alguna vez dijo, estos jugadores están para jugar mucho, pero hay tantas lesiones ahora que se te denuda Gómez y volvemos al medio campo ayer, donde tuvo que improvisar, por ejemplo, a Candia, ponerle a Gómez un tirón, una patada en el tobillo. Yo le prefiero 100% el miércoles, porque para Olimpia es el miércoles. Para Cerro en menor medida el domingo, pero también para Cerro, repito, no debe cometer, y Arce no va a cometer ni un error el próximo domingo. Ahí sí que el que no está 100% no está para los dos partidos. Al que está 80% lo van a para el miércoles de los titulares. No, por eso te decía, yo creo que en el caso del Olimpia, al haber una simplificación de... Mira lo que declaraba un dirigente del club. Pero también Cáceres sabe, o sea, hasta qué punto exponer. Yo no creo que haga la gran tacuareo de que veamos a chicos rapados. Es más, con ciertas diferencias, en el clásico de la primera rueda, Olimpia también llegaba con una situación similar. El partido fuerte e importante del Olimpia no era el clásico. Por eso puso un equipo alternativo. Porque 3 días después jugaba la vuelta contra Fluminense. Por eso Richard y Derlis arrancaron en el banco. En el caso de Quintana... O sea, no había legaste que hay hoy. Claro, yo por ejemplo desde entonces era...
estaba rodando la pelota. Ahora hay un desgaste tremendo en todos los partidos de Copa y compañía. Quintana no jugó contra Tacuare. Él descansó. No. Entonces, si vos me decís, jugó ayer y juega. No, yo a lo que voy, Dani, no voy a lo aeróbico, sino voy a la lesión. Al temor. No, claro. Porque ya armé mi mediocampo con Gómez Quintana. Se me cae uno de los dos y tengo que improvisar de vuelta. O entre Eladio Zárate, William Candia y compañía, que es peligroso. Claro, ayer vimos que Candia, vos insistías que él tenía un partido y medio. Un partido y medio. El ritmo. Se le notó. Eran o sea, aviones que pasaban. O sea, esa falta que hace para la amarilla. Sí, y el pase atrás. No sabe qué hacer cuando no estaba ni marcado y dio un pase atrás que habilita al rival. O cuando en el gol de Colón, cuando Bernardi hace la diagonal y le gana. O sea, ese es un tranco. Sí, entonces, hay una realidad. No. Y fue víctima Candia, ¿eh? No es que lo pusieron en el medio de la avenida con autos que pasan a 100 por hora, hermano. Y costó el tema. Ahí está la política informando nomás, Bruno, algo que Blayano me presentó, hizo una votación para que se trate el tema de la excepción, el estado de excepción en Pedro Juan Caballero. Y perdió. Entonces está furioso ahora. No va a correr el tema de declarar estado de excepción en todo el departamento de la mamá. Y ella se fue. Ya se fue, estaba muy enojado. Le votaron en contra a su proyecto. Él quería que hoy mismo se vote para declarar estado de excepción en Amambay, pero perdió y se retiró del Senado. Bueno, completamos entonces el equipo de Olimpia. Ahora lo de Cerro. Vamos a lo de Cerro. ¿Me interesaría? Sí, vamos a lo de Cerro. ¿Cómo quedó el mediocampo de...? Y Guampeta Gómez con Hugo Quintana, Ale Silva y por izquierda Fernando Cardoso. No, estamos haciendo el equipo el domingo. Y según vos... yo el domingo no. Yo no meto. Es que yo no meto. A diferencia tuya, nosotros la del domingo no. Yo estoy de acuerdo con Federico, no cambia nada para Olimpia. Ganar o perder el domingo, no cambia nada. No cambia nada. No sé si estamos hablando... Vos dijiste el equipo para el domingo y la defensa que hicimos era para el domingo. No. Claro. Para el miércoles estamos haciendo. No, ¿sabes qué? ¿Cuál defensa? Antolín. No, se arrancó con eso. Pero sí, y después cuando fui al medio campo entonces se acabó. Después yo di el equipo titular para el miércoles que sería. Sí, y ahí se abandonó. Otálvaro dijimos ya. Otálvaro, Antolín, Zárate, o Zárate Antolín, ¿verdad? Y Tito Torres. Y después no tenemos. Para el miércoles. No, pero ya sí. Para el miércoles. Por eso, claro. Y lo del domingo acá hablamos 10 minutos, hablamos. Pero para el miércoles no es difícil armar el equipo porque vas a poner lo mejor que tenés. Claro, acá se está hablando de sabiendo el equipo titular del Olimpia. ¿Qué te interesa más el equipo para el miércoles o el domingo? Me interesa más. No. Claro. Es que con Federico estamos. Yo estoy de acuerdo con él cuando él dice, ¿qué cambia? Vos puedes tener que ponerte a analizar. ¿Qué me va a cambiar el partido del domingo? Y yo nada, entiendo eso. No te estoy diciendo nomás que estuvimos hablando 10 minutos del partido del Olimpia. Para Olimpia nada para hacerlo podría significar bajarse definitivamente la posibilidad de campeonato. Claro, a diferencia de Cerro. Cerro sí tiene me parece, entre comillas, un buen problema. Porque, ¿qué es lo que pasa con Cerro? Por eso te diga el dilema, mi querido Bruno. Claro. Qué difícil. Bueno, después... En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lamare, o llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL, ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Para los tesoros de nuestras vidas, Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 cofres todoterreno, diversión, relax, familiar, hogar, que contienen vales de combustible, de spa, peluquería, de compras de ropa, de consumición, de compras en supermercado y farmacia, para compras de muebles y electrodomésticos. Por cada compra de 30.000 guaraníes estás participando y adquiriendo productos de las marcas participantes. Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos cuidarte. Lo más nuevo de Ford está aquí. Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llama a Tapero Villa para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todo terreno. Llama a Tapero Villal 021-603-100. Primero, yo creo que hay un condicionante importante que hay que esperar el resultado de mañana, ¿no? Después,
Si revisamos, hay algunos que seguramente puede ser, pocos, no como hemos hecho en otras oportunidades, que tengamos que no hacerlos participar al menos en mayor tiempo, con mayor volumen de carga, digámoslo, para el partido del domingo. Pero veremos a la vuelta cómo está Beto, cómo está Robert, Luis volvió a entrenar, Fariña, o sea, vamos a tener más gente para poder utilizar, eso nos va a dar un margen mayor para distribuir no solo las cargas, sino que también el tipo de juego que necesitamos desarrollar contra Olimpia, pero es temprano, creo que a partir de mañana seguramente lo vamos a ir definiendo, ir anotando cosas, tenemos ahí algunas cuestiones en la cabeza, hablábamos con los muchachos del cuerpo técnico antes de venir acá, pero vamos a esperar a ver qué también pasa en el partido de ellos mañana. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Esto decía Chiqui, a ver si archivo. Empate 0-0 y lógicamente cuando él hablaba del resultado de mañana hablaba del partido de Colón Olimpia. Bueno, vamos a lo de Cerro Porteño. Y allí dio pista de que no va a ser tan alternativo. Sí. Pero me parece que lo se había está bien dicho Espínola, para exportación. Piris da Mota y Fariña. Esos tres apellidos mencionó. Que yo creo apunta al primer partido el domingo. No, pero también yo creo que apuntó a ellos porque ellos fueron los que ni siquiera viajaron. Porque allí volvemos al tema de si vos lo querés al Beto para el miércoles, ¿lo vas a arriesgar para el domingo? Sí, porque te acordás, Ariel, que Chiqui justamente con Beto Espínola había dicho, creo que era en la previa del partido contra Peñarol y había un partido en el plano local y dijo, yo voy a ponerlo para que no llegue sin ritmo el partido de Copa. Y al final no llegó para ese partido. Entonces, yo creo que explicó más con el tema de quienes no estaban en Uruguay, pero también avisó que no va a ser tan alternativo como, por ejemplo, el equipo de Mallorquino, Nacional o Ameliano. Vamos al equipo de Cerro de Copa el miércoles. Porque ese es el partido que le interesa al hincha de Cerro y al hincha del Olimpia. Mira, acá vamos a escuchar a su entrenador y para mí muchos van a repetir domingo, miércoles. Pero le da más la capacidad de Cerro que Olimpia, por eso. Mira, que su historial donde se lesionan cada 2 por 3, no sé si le da. Esa es la duda que yo tengo. Por eso una vez acá cuando le estaban preguntando por el plantel de Cerro, dijo, y el fútbol paraguayo no es para jugar cada 3 días. Dijo, y entonces... Claro. Yo cuando hablo del mínimo error, hablo también de jugadores. Mira si te cae un Aquino, un... Cardoso Lucero. Patiño que está jugando un gran nivel. Por ejemplo, Patiño no va a jugar el domingo. Patiño no debe jugar. Pulpito creo que va a jugar. Pulpito juega bien todos los partidos. Porque Pulpito descansó contra Sol, no jugó. Contra Sol jugó Patiño con Del Valle. Entonces yo creo que allí, por ejemplo, Chiqui ya con Pulpito dijo, yo a vos te quiero en Montevideo y en los 2 clásicos. Patiño que en cada partido se agarra cintura, cadera, no le veo porque él jugó Sol, Montevideo, y si juega domingo y juega, serían 4 partidos. Y doble 6. Y Lucena con Carrascal. Ica volvió. ¿Los 2? Sí, los 2. ¿El domingo? Para el miércoles. Claro, no, el miércoles, claro. Sí. Pues, ¿Qué tal? Bueno, no, pero nosotros mismos le confundimos la audiencia. Pongámonos de acuerdo. Lo que pasa, es que Bruno, disculpame, pero yo te iba a meter el partido el miércoles. Y yo también, es que no sé qué hacer con esto. Vamos a hablar del equipo y te da para el miércoles. Y yo también, yo ya lo... Y el lateral derecho, ¿qué va a hacer? Es que yo me baso en lo de... yo me baso en lo que dice su técnico. ¿Y por qué voy nomás de forma cronológica? Si el domingo aparece, a ver, Carrascal, Lucena, el propio hincha de Cerro va a decir, no así, sí, tenemos que ponernos a 3 para que cuando Libertad juegue contra Nacional 1 hora después. No va a decir, ¿y estos no van a jugar el miércoles? ¿O cómo van a llegar el miércoles? No, todos van a estar pensando en el miércoles. Aparte el hincha de Cerro, el que siempre se acuerda, el hincha de Cerro se acuerda de Fossati, cuando ponen un clásico los titulares, y gana 4-1, un baile le pega a Cerro Olimpia. El día del calor extremo. Y bueno, y después va a jugar contra Tigre y pierde, queda eliminado. El Tigre que lo pasó por encima en los últimos 20 minutos. Entonces el hincha de Cerro siempre recuerda eso. Víctor puso Hugo a todos los titulares. Víctor Marenco hizo un gol, sí. Le pegó un baile, el hincha aplaudía, Fabro hizo un golazo, gran nivel. Walter López iba, venía, Sasá. Después fue con Tigre y los últimos 20 minutos se quedó sin combustible. Y muchos dijeron, y yo creo que tenía razón, sí. A la intensidad es cierto que hacía mucho calor. 50 grados hizo. Que Sabeiro se sintió mal y pidió cambio en Olimpia. Pero también es cierto que el que entra a jugar el clásico porque quiere jugar, entrar a la full
Y vos tenés un partido donde Claro, porque si tenés entras todo el para clásico, ganar el miércoles. El miércoles Entras a un Cerro tiene todo para clásico, ganar. que no podés entrar a jugar a media. Por pues, eso, Federico. por eso, No, por eso, hay por ahí eso, media por eso. tinta. Totalmente de Y acuerdo. porque el fragor mismo, lo que es el clásico, te envuelve como jugador y el espectáculo en sí. Vos no vas a decir, esperamos un ratito, acá no voy a entrar porque el miércoles tengo que jugar. Totalmente. Perdón, pero yo vamos no a lo de descartaría- Cerro. Probar el equipo de Cerro. No, por eso yo no descartaría que Arce le diga a sus muchachos, utilicen, no a todo, ¿verdad? Pero yo creo que medio equipo va a ser titular. Utilicen como combustible. Si ganan el domingo, vuelven a enfrentarse el miércoles. A un plantel que hace rato no le gana a su tradicional rival. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas en televisores y celulares. Los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Y como si fuera poco, con la promo más grande del país, 1.000 millones en premios. Con cada compra te llevas una cuota de regalo. Además, todos los viernes sorteamos tu compra, te salió gratis. Y en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 kilómetros 2022. Celular Huawei Nova 9 SE, precio normal 18 cuotas de 380.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 194.000. Contáctanos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Qué delicia el dulce de leche Trébol para endulzar la merienda o para complementar tus deliciosas recetas de un rico postre. En tu heladera no puede faltar el dulce de leche Trébol para disfrutarlo en cualquier momento. Encontralos en nuestros 20 salones o en los mejores puntos de venta. Dulce de leche Trébol, con la garantía de la cooperativa Shorties Lactos Trébol, nutre tus emociones. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en pedidos ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Ahora puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias solo por pedidos ya. Tu gol al instante. Cada madre es distinta y para cada una de ellas tenemos los mejores productos en Electrovan. Ingresa a www.electrovan.com.py y entérate de las promociones que tenemos. Además, pagando con tus tarjetas de crédito de nuestros aliados, pagas hasta en 12 cuotas sin intereses. Para más info, escribinos al WhatsApp 0982 60 20 20. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roca Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Bueno, vamos al equipo de Cerro para el miércoles. Y acá ustedes quieren hacer una conjunción Yo te puedo clásico recitar el del equipo de domingo. Cerro para el miércoles. Recitarlo. Sí, 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 sí. Ponerle una... Mira, cada vez se va anotando más, ¿verdad? Tener en la Recito. punta de la Sí, lengua, sí, así, sí, recitarlo sí. de Cerro. Sí. Bueno. No, está bien. Cerro Porteño para el miércoles. Partido definitorio de Copa Libertadores de América. Jan Fernández en portería. Si está bien, Alberto Espínola, por supuesto. O... Ay. No, era lo que dijiste. Carlos Rolón. No, por eso sí está bien. Sí. Está bien. No, pero el recitado ese. Ya te Como quedas un control recitado, como eso es escuelera. Parece gol de Guaireña, hermano. Carlos Rolón. Bueno, Pulpito, Patiño. Yo creo que Chiqui se va a decantar por Rivas. Repetimos, Rolón, o sea, Beto sí es que llega, Beto Sí. Espino, la prioridad. Beto y la dupla de Beto o siempre. Rolón. Sí. Patiño, Pulpito y Rivas. Y Rivas. Alan Benítez, Carrascal, Lucena, Claudio Ezequiel Aquino, Fernando Romero y Moreno Martins. Bueno, Ariel, por fin ya. Bueno. ¿Coinciden? Claro, sí. Y de ¿Por qué Rivas y no acá Coyote? lo de Cerro es más fácil. Y porque, no sé. Yo lo pero- veo no. flojo. Yo lo veo flojo a Coyote. No, y ese va a ser un partido ¿por qué no? intenso. No, yo creo que ese partido de Copa Libertadores va a jugar, de torneo local va a jugar arriba. Y de acuerdo a Por cómo eso, rinde o sea, puede del ser. equipo que citó y del que venía jugando, salvo que me digan, no, le tienen que castigar por el tema del penal que fue mancha, o porque midió mal, no sé. Pero yo lo he visto muy flojo en el partido con Peñarol.
en la marca, no solamente en esa jugada Pero puntual. Sí, Patiño también sabe las pelotas que entregó. Pero ¿quién es más de marca, Rivas Un o poco más creo Coyote? que Rivas. Más presencia Sí. física tiene Rivas. Sí. Yo creo Y que va a acordate, depender, mirá, si como juega dicen ustedes, Tucu, si juega Tucu si por Rivas ahí, hace un buen le partido. pasa por encima a Rodríguez. si Rivas hace un buen partido, me parece Ah, que ya está él puede diciendo pelear. todos los partidos ahora. Haciendo un buen partido, Vos ¿verdad? analizás Vamos de a acuerdo a la apostarle nomás de característica. Porque yo creo, no, yo estoy de acuerdo. Para mí, si Rivas hace un buen partido, el clásico el domingo, lo va a sacar puesto porque voy a decir que de los 11 que citó Ariel, el menos titular es Coyote, el que más en peligro está más prensada está su titularidad, ¿verdad? Porque no está bien. Claro, porque... Espino la titular porque el Beto, por más que vuelva, pero yo creo que un buen partido de Rivas lo puede mover a Coyote. A ver, lo que pasa es que hasta de la lesión que tuvo ante Guaraní, o sea, el techo de Rivas es más alto que el techo de Coyote. Lo que a Coyote le juega a favor es la constancia. O sea, Rodríguez no tiene un vaivén demasiado grande, mientras que Rivas nunca volvió bien. Rivas era el titular. Entonces yo creo que, por ejemplo, arranca Rivas el domingo y si juega para 6-7 puntos, Chiqui le puede decir, bueno, recuperaste tu puesto y volvé a jugar. Porque ahí volvemos, son chicos y esto no pueden decir, no, jugó 20 partidos y son 2 clásicos. O sea, por eso yo veo el tema de los Ampeta, Hagamos el Fernando descarte Cardoso y del esto. equipo que dio Ariel. Ya es muy sencillo armar el equipo que va a ir a jugar el domingo. La pregunta es de ese equipo titular del miércoles, ¿cuántos repiten el Y domingo? por ejemplo, el que volvió recién a Cardoso Lucena va a jugar para tener más ritmo. Carrascal también, ¿verdad? Carrascal jugó contra Sol también. ¿Por qué no juega que Carrascal con Bobadilla? Puede ser, exacto. Y Porque mira que Luciana Cardoso te da la impresión siempre que se va a lesionar. Pero también, capaz de decir, quiero darle ritmo. Por eso yo apuntaba. Sí, bueno, entonces, pero Porque yo creo que Bobadilla, por ejemplo, entonces lo saca pero Carrascal y lo podés poner a Wilder Viera con. Pero Bobadilla Cardoso merece jugar Lucena. este partido el del domingo. ¿Eh? Bobadilla merece jugar este partido del domingo, digo. Yo creo que él está en gran forma, jugando grandes Lo partidos. tenemos atrás a Bobadilla. Cardoso Lucena y le ponemos a Bobadilla, ¿verdad? Claro. Porque él merece jugar. Sí, de los dos, uno tiene que de los descansar. suplentes, el que mejor viene jugando es Bobadilla en el equipo de Cerro. Viera hizo un mal partido la otra vez, igual que el segundo central. Yo lo pongo del a Valle. Alfio Oviedo con Fernando Romero. Pero a ver, del doble 6 titular, si hay que hacerle descansar a uno, para mí es Carrascal. Bueno, y ahí que vaya Lucena con Bobadilla, ¿qué te parece? ¿Sí? El volante por derecha. No, y el defensor por derecha, yo no sé si juega Núñez, ¿eh? Porque ¿Vos crees que juega Rolón? La vez pasada. Puedo decir Rolón, Rivero, Pulpito y Rivas. Sí. Espera, repetimos. ¿William Rolón. Rivero juega para vos? Primer central, Rolón lateral derecho, Pulpito segundo central, que ya cumplió con la dosis de descanso, y lateral izquierdo Rivas. Volante a la derecha, Enzo Jiménez. Con es un buen equipo, ¿eh? Lucena, Mira que Alan Benítez Bobadilla, también. Alan Benítez volvió después de mucho tiempo. Y ¿eh? Alan Rodríguez. pero Coyote Rodríguez puede Enzo ser un Jiménez no buen está tan volante. lejos como para Coyote a la izquierda. Volante, sí. Y arriba Y lo hace Alfio, descansar a Claudio Y Aquino lo para... tiene en el banco si la papa queman como contrasol, ¿verdad? Claro. Fariña con Alfio. Y Alfio con Romero, que es el más También joven. puede ser. Y Fernando Romero, pues, joven, si vamos a ir por la temática esta que estamos teniendo. Que no, es joven. No, muy buen equipo, ¿eh? Bueno, No, buen buen equipo, equipo, buen ¿eh? equipo. Romero contra Sol jugó. Sí, terminó jugando como extremo a la derecha, ¿te acuerdas? Entonces, 4 partidos en... Por 12 eso días. hay que hacer. Lo que pasa es Fariña, hay que ver la otra cosa. planilla. Acá lo que hay que ver es Yo la en el tema, planilla de los claro. jugadores, porque nosotros acá desde la mesa, pues, sentados No, acá. pero Bruno, por eso te decía lo de ¿cómo hacer? Sol. Pero el informe Claro, fisiológico. acá hay que del- jugar más lo de Beto. Beto, pues, por eso, una cosa va con la otra. Si Beto está en duda, Rolón arriesgarlo, ¿verdad? Porque Rolón es el... Porque ante yo- la duda reemplazante para la Copa Libertadores Claro, de Espínola. ustedes lo vieron bien, especialmente en el segundo tiempo contra Sol al chico Núñez. Sí, en el primer tiempo no estuvo bien. Sí, no, Por eso, muy bien, pero muy bien. ahí es donde yo voy al tema cuando Chiqui... Él fue medio- ganando confianza, Dani, porque Claro. en el segundo tiempo inclusive ya se proyectaba. Exactamente, ¿y sabes por qué? Porque me acuerdo cuando Chiqui, medio que hubo una interacción con los muchachos, después lo de Guaireña, profe, ¿por qué no jugó? ¿Que quiere que yo juegue? Y es peligroso, dijo. Y el tema del peligro, no era por el tema físico, sino justamente en el Cerro Sol, que pierde Cerro, un partido clave para la lucha del campeonato, nadie le cayó a Núñez. Pero ustedes dicen que en el primer tiempo no, y recién con la confianza agarrada,
En el segundo No, y tiempo con un como que se soltó. Con un partido planteado con Sol aguantando, porque en el primer tiempo Sol salió a buscarlo a Cerro. Claro. Le costó ahí porque este chico Castro le hacía el 2-1 con Marcelo Tigarribia. Entonces Entonces ahí le costó. yo, si Chiqui tiene la idea, por ejemplo, mira que hay partidos que son peligrosos. El partido más peligroso que puede haber en materia de exhibición, exposición, es un clásico. Ahora, si lo del Beto dicen, no, él está bien y necesita minutos. Yo creo que Beto tranquilamente puede jugar domingo, miércoles. Vamos un poco a la audiencia. ¿Qué dicen los oyentes? 41-51-730, 41-51-731. ¿Qué siente el hincha de Cerro? ¿Qué siente el hincha del Olimpia? Si uno quiere Y ser el árbitro radical, extranjero del 25 de mayo, ¿quién va a ser? El árbitro Ese va a extranjero. estar. Mirá si viene uno que no es de mundialista. Sí, acá nos manda un... que, por ejemplo, la vez pasada pitó uno que no era mundialista, Daronco. Daronco. Hablando de cómo es. El árbitro extranjero, porque mira que el extranjero viene y se va. Pero lo que usted hablaba en el tema del respeto con Ricardo Sí. Gance, a Daronco Sí. nadie le va a parar ahí para decirle qué es lo que cobras. Claro, no le van a correr los 10 de cada equipo. Bueno, vamos un poco a los oyentes y después hablamos del partido propiamente de Olimpia Colón. Lo de Libertad que cayó ante Paranaense. ¿Cómo queda lo de Libertad? Mira que Libertad es el que tiene más posibilidades. ¿Empata o gana? Tiene la famosa doble oportunidad de Libertad. Contra el Strongest. Eso sí, el Strongest al final viene con todo. Porque puede clasificar para la Copa Sudamericana. No, ahí los 4 pueden clasificar a... No, pero puede clasificar dependiendo Hoy de... sacaba, esta hora no discutimos cuál era el grupo de la muerte, Sacaba uno de los diarios extranjeros, el grupo de la muerte. Y el Libertad Paranaense, pues los 4 tienen posibilidad de clasificar, el único grupo. Que los 4 tienen posibilidades. Y Caracas. Atendiendo que están los 2 favoritos, son los locales, ¿verdad? Pero mete una sorpresa a Caracas de Strong y clasifican. Los 4 tienen en la última fecha posibilidades de clasificar. Pero ahí, yo creo que ahí lo que... Y el primero puede tener 8 puntos, Claro, imagínate. Porque ahí me parece que lo que genera una especie de desequilibrio para decir, no, pero Libertad la tiene, es por el calendario y por lo que significa un clásico. Porque si vamos a una cuestión netamente matemática... Está la misma que Cerro. No, Cerro tiene más. Menos. Cerro clasifica hasta perdiendo por un gol. No, claro. Pero lo que pasa es Como el dice, clásico... ¿no? el estrés del clásico es único. No, Porque y además el famoso, o sea, si De Strongest lo elimina a Libertad, ¿cuál es la repercusión? Ahora, en el caso de Cerro, si Olimpia lo deja fuera de la Libertadores, va a por ser eso, un día histórico. y yo no sé si también se va a utilizar, por eso te digo, lo del domingo como una especie de decir, bueno, pero allí es donde en el caso de Olimpia dice, no, pues yo te voy a poner un equipo que va a ser totalmente diferente. ¿Sabes quién también era, y te voy al ámbito internacional? River Boca. Cuando Palermo le hace el famoso tercer gol ese, River Boca jugaban el domingo, empataban la cancha de Boca, gol de Cuevas, y River puso los titulares y Boca los suplentes. Y después, el miércoles juegan por la Copa y gana Boca 3-0. O sea, son partidos tan desgastantes de lo físico y lo mental que tiene su consecuencia. No es que 3 días después vos estás todo tranqui, todo bien. Igual yo me imagino a ambos técnicos, uno veterano, el otro que está haciendo sus primeras armas, preguntarle a los referentes. Algunas cosas me parece que va a dejar dentro del margen de la opinión de los jugadores. Haciéndola bien simple, pregúntale, ¿vos querés jugar? ¿Vos querés jugar el domingo? Yo creo que eso va a haber en algunos casos. Vamos a los oyentes, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? ¿Todo bien, campeón? De lujo. ¿De dónde estás llamando? De Ñemby. Decime. Yo soy olimpista y obviamente para nosotros el partido importante es el de la Copa. Pero no coincido con lo que dice Dani, porque si el técnico le pregunta a los jugadores si quiere jugar, todo jugador le va a decir que sí. Ahí es donde él se tiene que ver la mano del técnico y hablar con su cuerpo técnico para saber quién está bien realmente. Está bien. Gracias por llamar, muy amable. Seguimos con más oyentes. 41-51-730, 41-51-731. ¿Qué dice el hincha cerrista? ¿Qué opina el hincha olimpista? El hincha opina versión mediodía. Bueno, dale, Edgar, sí.
Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser mejor, tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Hola, buenas tardes. Hola, Bruno. Señor, ¿con quién hablamos? Daniel. Dani, ¿cómo te va, será? Bien, tranquilo, Bruno. Acá la audiencia fiel siempre al Cardinal. Muy bien. Sí. ¿Qué querés opinar? Opinando lo que dijo Dani. Sí. Creo que llama por celular el oyente. Perdón, ¿qué decías? Sí, se cortó. Preguntando si quiere jugar o no. Va a imponer de acuerdo a su experiencia, ¿verdad? Ah. Sí, sí. Creo que no están de acuerdo contigo, Dani, en ese tema del preguntar quién va. En casos bien puntuales. No le vas a preguntar a Fernandito Cardoso, o a Guillermo Paiva, o a Alan Rodríguez. Yo te hablo de los pesos pesados. ¿Quién? Carrascal, Antolín. Exactamente. Igual, o sea, por eso te digo, en Olimpia me parece que es más fácil, y es más, ya hizo esa gimnasia en el primer clásico. Deli y Richard estuvieron en el banco y entraron en el segundo tiempo para liquidar el partido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. ¿Con quién hablamos, campeón? Sergio soy. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Será? Espectacular será, lindo día. Espectacular, lindo, hermoso está. ¿Sabe qué? Yo creo, Bruno, y el equipo ahí de las 7:30, de que Cerro Porteño está viniendo con muchas bajas, con muchas lesiones. No sabemos si el problema es el cuerpo, la parte de fisioterapeutas o bien el desgaste que están teniendo los jugadores. Y yo creo que teniendo en cuenta eso, yo creo que Chiqui va a estar colocando un equipo paralelo para el domingo. Y meterle a full con lo que es el equipo titular de Cerro para el miércoles, ¿verdad? Porque ahí también tienen en cuenta también la gente de que está la plata, ¿verdad? Más de $1 millón si clasifican a octavos. $1.050.000. $1.050.000. Gracias por llamar, muy amable. Ya está el árbitro para el clásico el domingo. Epa, atención, Twitty. Ever Aquino, Eduardo Cardoso y José Villagra, día de llevar cuarto árbitro, y Fernando López va al VAR junto a Rodney Aquino. Así que Ever Aquino será el árbitro de un superclásico bien raro que se va a jugar como antesala, telonero del superclásico de la Copa. ¿Tenés poco espacio en tu smartphone? ¿Tenés la pantalla rota? Quédate tranquilo porque llegó la Feria Tigo. Aprovecha todo mayo para llevar tu nuevo smartphone financiado sin intereses, hasta en 24 cuotas con cualquiera de los planes Tigo, o hasta en 15 cuotas con tu banco favorito. Nunca olvides que tener todo contigo te conviene muchísimo más. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Hola, buenas tardes. Hola, Bruno. ¿Con quién hablamos? Francisco. ¿Cómo está Francisco Gerán? Bien preocupado nomás por Olimpia, Bruno. Sí. Se me hace que a Olimpia se le terminó el combustible y me gustaría que puedan trasladarle cuando puedan al presidente de Olimpia cómo está, en qué etapa está la cuestión de Derly González, porque sin futbolistas, con nuevas contrataciones, no vamos a poder llegar a ningún lado. Y me parece una venta gratuita de humo lo que él hace, y no estamos priorizando lo que realmente le está faltando a la Olimpia, que son justamente nuevas contrataciones, porque con lo que tenemos lastimosamente no da. Hay entusiasmo, se intenta, pero sin valores nuevos es muy difícil, y me preocupa que no se hable del problema de la Olimpia. No quiero creer que esperen que llegue una amenaza de descenso o algo para que se pueda despertar esta cuestión, y me preocupa mucho. Gracias, Bruno. Gracias, muy amable. Hola, buenas tardes.
Porque mamá se merece lo mejor y mucho más. Vuelve la increíble promoción de Atalaya S.A. de Seguros, que te ofrece con la entrega de tu póliza nueva de auto, incendio, multirriesgo hogar, el mejor obsequio para mamá. Apúrate y asegurale a mamá una sonrisa inolvidable. No te quedes sin el obsequio para mamá. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Llama al 492-811 al 12 o visita www.atalayaseguros.com.py. Buenas tardes, hola. Hola, Bruno. ¿Cómo te va? José Lacano te saluda. ¿Cómo te va, José Serán? ¿Cómo andamos? Saludo a los muchachos de la mesa también. Te están escuchando atentamente. Mi crítica para todos los equipos paraguayos. Cerro, Olimpia, Libertad y hasta Guaranigo andan en algodones los jugadores y ganan bien. Pero condición física no tienen. Eso es raro y llamativo. Y más, no me vas a decir que no se alimentan bien, que no se cuidan, que no andan como reyes. Eso sería mentirle a la gente. Y la condición física... Yo te iba a decir una cosa, Bruno, cuando yo estaba en el área de paracaidismo militar, descubríamos de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sábado jugaba 17 partidos y domingo 14. Y nunca me agarré del posterior, que no sé qué es lo que es el posterior. Pegan la muslo acá arriba. La Yarecoy, la calambre, la Yarecoy, la de garro, la Yarecoy, madre. Pero así yo llegaba en casa también a las 7 dormía, me levantaba a las 5 para irme a la aeronáutica, ¿verdad? Vida sana y cuidado, nada de trago, nada de trasnochada, nada de nada, Bruno. Entonces yo critico la condición física de los equipos, no pueden caerse los jugadores, inclusive los jóvenes. Parece que los jóvenes de 17, 18, 19 años se cansó, y viste cómo no corrió, se desgarró, pidió cambio, no puede ser, Bruno. Esa es mi crítica, te agradezco por el espacio y no, saludo por favor. a todos. Un abrazo, muchísimas gracias. Bueno, oyente, buenas tardes. En un momento, dale. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza LGO. En Petrosur, carga Nafta Activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada. Cuidando tu economía, Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos? Con Courtney Gillibrand. Sí, ¿cómo te va? Bien, Chera, tranquilo. Súper. Pero preocupado por el Olimpia. ¿Por qué? Estoy preocupado porque con los mismos jugadores que Olimpia juega hoy, cómo jugó contra Atlético Nacional, cómo jugó contra Fluminense, pudieron irse hacia Colombia, hacia Brasil, a revertir partidos más difíciles que están jugando hoy. Y quiero que el presidente explique a los olimpistas qué es lo que está pasando. Si los jugadores no pueden cobrar su sueldo, o si cobran su sueldo, que pongan más huevos, porque así como está jugando hoy Olimpia, no es para que los jugadores puedan estar ahí donde están. Si es así, entonces tiene que cambiar ya, pero ya. Eso no es lo que me preocupa, Bruno. Gracias, señor, por llamar. Un abrazo grande, muy amable, muy gentil. Adiós. Bueno, a ver. Juanma, ¿por dónde está, muchachos? Si puede reportarse Juanma por dónde está. ¿Ya llegó Juanma? Y podés llamarle a ver qué nos da sobre, qué sabe sobre Cerro. Ya Johnny está rumbo también acá a Paraguay, así que va a llegar ya está, no está muy lejos. ¿Por qué te reís? No, está recogiendo. Está en Santa Fe todavía. No, pero en realidad al norte de la provincia de Santa Fe, después ya entra en Chaco llegar, y... en cuanto esta noche llega, esta noche. No, ya está. La tarde ya va a llegar. Sí. Ya va a estar preparado su derecho, matecito, ya va a estar todo preparado. No, tranquilo. Esta madrugada llegó Juanma y dice... Ah, ya está Juanma, el hombre del chivito. Bueno, a ver, Juanma. Esa de 10.000. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Saludos para todos. Bien, Juanma. Bueno, feliz retorno, Juanma. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien. Por eso que si viaje largo, incómodo, pero bien, llegamos todo bien, sin inconvenientes. Qué bueno. Bueno, vamos con Cerro a fondo, Juanma, por favor. Después tenemos que analizar el partido propiamente de Olimpia Colón con los compañeros. Edgar, y estamos con
Juanma. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000, 0984-512-000. En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias con una gastronomía muy variada para degustar en el Mercado Mariscal, en lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comida. Además tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Bueno, vamos a Juanma con Cerro a fondo. ¿Cuál crees vos de lo que venías escuchando, Juanma? Acá los distintos equipos que pasamos. En realidad no distintos equipos. Creo que pasamos 2 equipos a lo sumo. Y coincidimos con los compañeros cuál podría ser el partido, o sea, el equipo para el partido del miércoles de Copa Libertadores. ¿Cuál crees vos la tendencia? No, lo del miércoles sí, yo creo que coincidimos con ese probable equipo que los compañeros de la mesa también estuvieron mencionando. Ahora me parece a mí que para Cerro Porteño, no sé si llamarlo clásico incómodo, o al menos el que desenfoca un poco el centro de atención de lo que puede hacer la Copa Libertadores, es que está ahí cerca, si bien son 2 partidos de la punta con Libertad, y no ganó todavía este año el clásico, ¿verdad? Entonces, el clásico de Liga, digo. Entonces me parece que aquí un poco sí puede llegar a incomodar, a lo mejor no sé si incomodar, pero va a tener que mechar un poco Francisco Arce por todo lo que venían hablando. Yo también creo que Patiño no estaría para el domingo, puede aparecer Alexis Duarte, yo creo que Daniel Rivas también va a jugar como lateral izquierdo. Como central el reemplazo de Patiño tiene Francisco Arce, donde sí continúa la cuestión de la incógnita es en el lateral derecho, con Fabián Franco, que así como están las cosas recién estaría disponible para el partido el miércoles de Copa Libertadores, no estaría por el torneo local. Y hay que ver lo de Alberto Espínola. Ayer entrenó Cerro Porteño de vuelta, un entrenamiento liviano, hoy de vuelta va a entrar al campo de juego para el entrenamiento, pero yo creo que mañana va a ser la movilización más importante de cara primeramente al partido del domingo y después ya de lleno lo que va a ser el partido del miércoles. Digo lo de mañana porque aquí sí van a ver el tema de cómo está Alberto Espínola, lo van a probar seguramente, lo mismo con Ángel Cardoso Lucena, lo de Carrascal, lo de Aquino, a ver cómo van recuperando después del esfuerzo realizado el martes ante Peñarol. Bueno, no hay mucha duda entonces en torno al partido del miércoles, para Cerro. Del miércoles no, salvo que ocurra algo que no esté en los planes del domingo, ¿verdad? Pero si todo transcurre con normalidad, Jan Fernández y allí Carlos Rolón o Alberto Espínola como lateral derecho, Juan Patiño, Alexis Duarte. Yo creo que pese al incómodo partido que realizó Alan Rodríguez y ese penal inexistente que le sancionaron, yo creo que igual Francisco Arce le va a seguir dando la confianza, salvo que Rivas demuestre el domingo que recuperó su nivel, algo que hasta aquí no viene mostrando, y incluso me parece que estuvo de vuelta un poco dubitativo el martes cuando ingresó en el segundo tiempo ante Peñarol. Me parece que Alan Rodríguez va a volver a ser titular como lateral izquierdo el miércoles. Después Alan Benítez, Ángel Cardoso Lucena, Rafael Carrascal, Claudio Aquino, Fernando Romero y Marcelo Moreno Martins. Me parece que se perfila un poco por ahí lo que puede ser el probable equipo de Cerro Porteño para el miércoles. Bueno, muchísimas gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos para todos. Un abrazo, adiós. Ahí está Juanma con la información de Cerro Porteño. Vamos a lo de Olimpia, por favor, muchachos. El partido de anoche versus Colón y esto que pone al Olimpia en una situación incómoda, ¿verdad? Definitivamente porque tiene que ganar. Y 2-0 de visitante, sí. Es incómodo el tema. Le salva que, como hablamos a nivel local, ¿verdad? Si tiene ganado 2-0 a Brasil, ya vos pensás en algo... milagro. Acá es un punto intermedio entre lo que el escenario hipotético que planteas o lo que le pasó el año pasado, que tenía que ganarle por 4 pero a Táchira. Claro, o sea, no, diferente. O sea, no es una quimera como fue por ejemplo el partido de vuelta ante Flamengo,
pero tampoco A Fluminense era 2, ¿verdad? A Fluminense era 2. 2 también. 2 para ir a penales. Con toda su gente, está claro. Acá es 2 para y en un ambiente totalmente de visitante. Sí. Y yo creo que lo que generó esa sensación, porque dentro del cálculo, y más con las bajas que hubo, la derrota era totalmente comprensible, es un poco que Olimpia pasó por las 3 etapas. Empezó ganando con un gol muy lindo, donde aparece toda la jerarquía de Derlis para ganarle a Golds y gran definición de Quintana. En su peor momento llega el gol del empate, porque era una cuestión de hasta cuándo aguanta. Y creo que la molestia se genera, más allá de que no comparto con Pedro Balota cuando decía en nuestro mejor momento. No, era el momento más cómodo del Olimpia, cuando llega el segundo del Lertora. Pero... Lobo Martínez, muy fuerte, acá me envió un mensaje, dice, tenemos un técnico que no está, dice que le queda grande el cargo, no sabe hacer cambios, demasiado tiempo le estuvo a Candia, Paiva, Hugo Quintana, el tal Candia, nunca jugó un partido completo, no debió haber entrado, faltando 15 le mete a Walter y faltando 5 a Camacho, no sabe qué hacer con los jugadores que tiene. Lobo Martínez, Leo. Sí, pero a ver, yo entiendo la frustración del hincha con lo de Cáceres, pero repito, ayer se le cayeron 3 de 4 titulares en el mediocampo. Capaz uno puede cuestionar por qué Candia en ese puesto y durante tanto tiempo, cuando se veía a las claras que Quintana estaba muy alejado de William. Después el tema de los laterales, porque ayer con Federico en la transmisión decíamos, aunque suene contradictorio porque Olimpia empieza ganando, Tucu tiene el 2-0, Olimpia está ganando, pero el partido no se está jugando como le hubiera gustado a Julio, sino todo lo contrario, se jugaba como uno sabía podía jugar Colón tocando acá. Ese trío de volantes, creo que todos quedan libres ahora, hizo lo que quiso. El autor de los goles, Lertora, Aliendro y Bernardi. Claro, como Bernardi se sale de Candia. Lertora vi que U de Chile quería pagar $2 millones por él. En el primer gol de Colón, muy similar a la manera en que se dio la jugada. Un terreno de nadie, un espacio que no sale ni el central, descuidado por los 2 volantes de marca, y así fue tejiendo juego Colón. Y a mí me llamó mucho la atención que Olimpia ayer perdió en demasía en los corners. No solo en los corners, sino también en la pelota cruzada, a veces en movimiento. Lertora avisó 2 veces antes de ganar después para el segundo gol. Una impactó en el travesaño, en el palo. Antes ya había ganado. Olimpia marcó muy mal. Y el primero que ganó, no es que se elevó, sino que así, 1 metro... Vos sabés que en el relato nosotros decíamos, Ariel, sí. Aliendro fue el primero que disparó 3 veces luego consecutivamente fuera del área. Sí. El 29, si mal no recuerdo. ¿Verdad? Y decíamos nosotros, le están dejando disparar, y después apareció Lertora. Y lo que decís, ¿sabes por qué se dio, Ariel? Porque Falcioni hace una corrección. En Colón el dueño de todos los tiros libres es Bernardi. Pero Olimpia, para mí Olimpia controló bien el juego aéreo. ¿Sabes cuándo se da? Cuando ellos dicen, ¿sabes qué? La comba cerrada no nos favorece. Y lo mandan a Teutén a patear los tiros desde la izquierda. Y la comba abierta ya allí sí. Y esa jugada que vos decís del palo, del Lertora, es del primer córner con el zurdo pateando desde la izquierda. Bernardi por derecha, Teutén por izquierda, y así se produce la jugada que vos mencionás, sí, y el gol. Después, yo creo que Julio Cáceres hizo una lectura correcta en lo que él puede prevenir o prever en cuanto a los costados, porque juega y Cerro te puede explicar tranquilamente esto, Chiqui Arce, cómo por los costados había dañado muchísimo al equipo azulgrana en aquel partido allá en Santa Fe, y Cáceres recurre a un doble lateral por cada lado, y con todo eso no pudo neutralizar principalmente por el costado derecho el ataque de Colón, donde Mateo Gamarra tuvo un montón de problemas. Yo creo que en esa figura doble la derecha sí funcionó. A mí me gustó el trabajo de Otálvaro y especialmente Salazar. Ahora, por eso siempre uno dice, no hay que estigmatizar sistemas. Uno dice, no, pero fue una línea de 3. ¿Quiénes ejecutaron esa línea de 3? Porque para mí, la figura del doble lateral por derecha cumplió. Por izquierda falló rotundamente.
Claro que Delgado es más stopper y Mesa es más carrilero. ¿Dónde es Delgado el hombre a marcar de color? El más Delgado el 40. El más limitado de tirado Colón. por izquierda. El más limitado de Colón es Delgado. El jugador más limitado que tenía Colón. Pero como subía, parecía Militão ahí por la zona izquierda. En una se rebaló, mano a mano. ¿Cómo se llama? Vinicio parecía. En la otra perdió, no, claro. Pero los otros volaban. Este Mesa es un lateral. El lateral por la zona derecha. O sea, que Salazar sea tu segundo lateral, pues te muerde, no te deja respirar, tiene una intensidad terrible en la marca. Por eso Y ayer, por Tito ejemplo, jugó mal Tito. Y Tito, a ver, Tito entra con una vehemencia. Yo en la primera pensé que Yair lo iban a amonestar. Es que Olimpia entró vehemente. Acordate la Quintanita apenas arranca contra Platea, que le gritan todo. La primera jugada del partido, antes de hacer el gol Olimpia, que Colón salió a arrinconarlo y después viene un contragolpe el gol. Y después entró el show Colón. Colón cuando recibe el gol se va al partido. Olimpia tiene una con Salazar, siguió manejando y después bienvenido a la realidad porque en velocidad, y tiene razón el militar que te llamó, el señor militar creo que te dijo que hacía paracaidismo y compañía. Sí. Santa Fe, no estamos hablando de Barcelona, de Madrid, ¿por qué tanta, y son jugadores que no son la mayoría ni consagrados, tanta diferencia en velocidad? ¿Cómo trabajan? Porque la edad es la misma. ¿Por qué tanta diferencia en velocidad? Ayer Mesa hizo una cuando arrancaba el segundo tiempo, que digo cuando arrancaba, no se podía esgrimir que estaban cansados, que tenía a Torres y a Gamarra de orden. La tiró adelante y lo pasó a los dos, más a velocidad, sí. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo pack Fortín, ron Fortín Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del ron Fortín Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba. Fácil de preparar y un pack de rinda hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de venta favoritos. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Casa Imperial festeja sus 60 años, sorteando un Kia Picanto entre sus clientes. Por cada compra de 100.000 guaraníes, Casa Imperial le otorga un cupón para el sorteo de este magnífico automóvil el 30 de junio. Casa Imperial, 60 años y un Kia Picanto de regalo. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Bueno, la pregunta acá es por qué Olimpia no pudo sostener el 1-0. Y vamos hombre por hombre. Olveira, ¿qué tal lo vieron a Olveira? No tuvo responsabilidad en los un par de goles. tapadas importantes, hay una del ángulo, ¿verdad? Sí, el primer disparo justamente. Y los goles no tienen nada que hacer. No, y además me parece que cumplió con esa chique contra Beltrán. Al comienzo del segundo tiempo, cuando el hombre que vuelve a River le había ganado a Saúl. ¿Tú, Salazar? A mí bien, la marca. Yo creo que es lo mejor que tuvo Olimpia junto a Derly González. No sé si estoy tan mal. Para mí Salcedo. Volante, Salcedo, sí, Saúl también. Sí. Pero yo creo que lo de Tucu, si vos pones un podio, el podio es Derly. Fíjate que Tucu, el doble 6 hasta obligó en un momento a este buen Jorge Teutén a hacer diagonales, a jugar más por adentro. No fue como contra Cero que iba tanto por afuera. Es cierto que hay un par de centros, pero son cuando hacen el 2-1 con Delgado, ¿verdad? Que venía atrás, pero Salazar sí. Aparte tuvo presencia ofensiva. Cuando Olimpia después 1-1 se dan los cambios, Colón parece que bajaba los brazos. Dejó ya la presión que tuvo en los primeros 20-25 minutos y después lamentablemente el gol sobre el final, ¿verdad? Pero hubo un momento en que Olimpia se oxigenó y ahí estuvo bien Salazar de vuelta.
Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino de Santa Elena, Esencia Guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse entre amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Esencia Guaraní, edición paraguaya, una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinas, preparas y a disfrutar. Busca en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pichupe Quitadol. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada. Un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble. Y además Tres Leones etiqueta negra, reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito, manzanilla y anís, cuña guapa y siempre vive. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Ariel, sí. Luis Zarate. Bien, amigo, tú Zarate. Siempre estuvo atento a la cobertura, anticipando, capaz en algún... Jugador vendible que es Zárate, Sí. O sea que robó mucha cámara ayer también. Le hacía muchos planos cortos, seguramente en la transmisión han hablado, tiene 20, 21 años, mira el físico que tiene, pero un jugador que es... rápido. Hoy hubo está como para... un sondeo inclusive que es el mejor Pulpito Duarte o Luis Zarate. ¿Habrás leído? Porque llegó a ser tendencia trending top y fue... No vi. Pulpito Duarte, por los cerritos estaban enojados por el sondeo que hizo una cuenta de Twitter. Es más, te diría que a mí me gustó más inclusive Zarate que Saúl. Porque a Saúl le salvó el hecho de que Beltrán no tiene gol. No, a Saúl le tocó, o sea, porque si no era un error gravísimo. Claro, bueno, ese sí. Para mí Saúl... Pero Saúl lo tuvo a Mateo Gamarra. El 9, él tuvo una... Saúl lo tuvo... Que le gana, Saúl lo bordea por derecha y después... Saúl lo tuvo marcado a Mateo Gamarra. O sea, para ejemplificar, ¿verdad? El que pasaba Mateo Gamarra era libre pasaba y tuvo un montón de cortes. Ese está bien, sí, si era gol estábamos hablando de error de él. De dos muy buenas actuaciones, Saúl tuvo que trabajar horas extras. Sí. Ese es el tema. Otávaro lo cubrió bien. Vamos a Mateo Gamarra. Yo creo que Mateo tuvo muchos problemas y lo marcábamos en la transmisión desde el inicio y con Mesa. Allí hay un efecto dominó, Bruno. Al ser Tito, al haber tenido un mal partido Torres, Mateo luego que es de esa línea defensiva que viene jugando, es el que todavía no se sentó. A ver, Mateo, el famoso partido contra Fluminense donde termina anulando a Luis Enrique, pero él tuvo muchos vaivenes y ayer, cuando vos decís Mesa era de Tito y Faría era de suyo y Faría es complicadísimo. Faría es muy bueno, 35, qué bestia. 35 dorsal, 19 años me contaba que tiene. Sí. Qué y es el buen chico jugador. que fue viral porque en el verano jugó un partido con la camiseta de Cerro. Entonces acá y también lo quiso llevar Boca. ¿Sí? Y él dijo, no, yo quiero jugar la Copa con Colón. ¿Sí? Dijo Faría. Qué personal, 19 años. Vamos por el medio campo. Ahí va a tener problemas Chum porque fue muy criticado vi ayer porque en su comentario dijo que no anduvo William Candia, no anduvo bien. Y en las redes he visto que te respondían, no puede ser, William Candia jugó muy bien. Pero vamos a debatir, ya venimos con Tucu Salazar, que ya dijimos. Vamos con los volantes, Hugo Quintana y William Candia. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajuste a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Unimed, buena salud. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelerías y turismo, psicología, derecho, deportes, que te darán la formación para empezar a construir tu nuevo futuro con éxito. Teléfono 021-232-750, celular 0992-221-685. UNASUR, Cerámica Itauguá, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itauguá. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-100
151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Somos riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Puedes solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, que con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Arrancamos con los volantes. Hugo Quintana. El gol y poquito, ¿eh? Golazo, pero poquito. Sí, porque Hugo Quintana, si lo traslada, no aparece. Él, el jugador de traslado, puede tocar y buscar la evolución. Olimpia fue tan defensivo que él estuvo en medio de esa defensa, pero no marcó. El gol, un golazo, una definición muy buena al ángulo, pero no trascendió más. Candia. Sí, creo que ya te querés ir a Candia. No, está bien, vamos a Candia, William Candia. Y Candia, yo daba antes del partido la estadística. Antes del partido, le sobrepasaron totalmente. Un partido entero el domingo pasado contra Tacuarí y medio tiempo, 20 minutos contra Tacuarí en la primera rueda en para uno. Entró a jugar ayer contra Abeja, que es el día de un banal, con la velocidad que tiene la gente de Colón desde el fondo, Mirá que hasta gol y como eso rápido. Hablo de los centrales. Y se perdió. Para mí Candia se perdió, terminó ahogado, terminó acalambrado. Le costó demasiado el partido. ¿Y cómo ve la gente? ¿Sabes por qué? Porque dio Federico, ¿vos no viste el Twitter de Chun? No. El primero que le cruzó fue Julio Valdo Domínguez. Claro, un hombre de fútbol. Claro, no, pero Julio pero Julio no fue por lo de Candia. ¿Por qué fue? A nivel general del contexto de tu... digo que fueron 2 goles fortuitos, pero Julio suele, y yo le respondo. Interactuar, sí, no, claro, pero después decían en los otros comentarios, eso sí. Decían, William Candia jugó un buen partido. ¿Qué partido vieron? ¿Qué partido viste, Chun? No, pero yo por eso te digo, a ver, acá sí, porque eso sí yo escribí, ¿verdad? Y me parece válido. Lo de Candia, acá los 3 vimos un partido de Candia. A mí no me gustó, yo creo que lo dijimos en la transmisión. Por eso, entonces cuando vos decís... Yo veo tan mal, entonces. ¿Sabes qué, Bruno? También, anda a saber qué habrán dicho también ahí en la transmisión. Me dijeron que, por ejemplo, los usuarios de Cerro Peñarol eligieron a Moreno Martín como figura. No, eso fue... Pulpito fue terrible. No. Bueno, yo estaba acostado con mi gripe, estaba mirando mi teléfono así y... Los relatores y competencias fijaron, es lo mío que nosotros nos metan de repente una figura de prepo. Se quedaron así. Sorprendido. Y dijeron, no, la figura de Duarte, a mí me gustó Duarte, decían, ¿verdad? Que fue el Pulpito que eligieron ustedes. Claro, o sea, yo por eso entiendo. Ahora. No, a mí déjame analizar más allá de un par de pases laterales, porque dio un par de pases en el momento de Olimpia. Él en la impresión tiene una quintita donde va, busca. En el momento de Olimpia fue un equipo suelto. Pidió la pelota, y repito que Quintanita no es de toque, es de traslado, y se notaba el toque de Candia, pero en líneas generales, si Olimpia fue un equipo desprotegido en el fondo, fue porque ni Candia ni Quintana agarraban a nadie, y pasaban todos. Estamos hablando de un volante central que llega a la zona de definición, ¿cuántas veces? Y no hablo de la pelota parada, porque antes tuvo otra, aliento. O sea, Candia no apoyó, se ahogó, terminó en medio de la nada. Y le costó muchísimo el partido, como se veía que le iba a costar. Para mí un error de Cáceres, aunque hay que ver cómo está Eladio Zárate, ¿verdad? Que era el que podía jugar, debe estar muy mal para que un chico, creo, más entero y con más marca no juegue. Pero ¿sabes qué? Yo creo que hay una especie de reconocimiento, porque en la conferencia cuando le preguntan puntualmente por William Candia, vos sabés cuando el técnico quiere elogiar y cuando dije hay que valorar su esfuerzo. Claro. Y después dice cuando entró a porque él sabe, Dani, que no lo puso nunca. Vos sabés que Candia... Claro, porque no es culpa de Candia que se vea. Cáceres lo haya colocado en ese rol. Candia en la lista de 45 jugadores que se presenta contra César Vallejo no estaba. O sea, Candia no estuvo nunca en
en la mente de Cáceres. Ni siquiera y en el mix del torneo local, y si sí solamente lo tuvo contra ubican, Tacuary. sí lo ubican en la fase de grupo. En la fase de grupo sí lo ponen. Incluso Candia, en aquel partido contra Tacuary en la primera rueda, reemplazó a un volante que había debutado, que le pesó el partido, que no me acuerdo cómo se llama, el ¿verdad? que jugó con Quintana. Que ya no jugó más. Quintana lo elegimos como figura Claro. solamente por ¿Cómo se gol. llamaba? Un volante que entró, que siempre nos hablaba bien Johnny, pero le pesó el partido aquella vez, ya no volvió más a la jugada en primera. Es más, yo te conté que después cuando yo me voy del estadio, yo me encuentro con Exactamente, la familia. con la familia. Sí, sí, y me preguntaron, Debutó con Dani, Tacuarín ¿cómo? para uno y a él lo reemplaza Candia porque entregaba mucha Claro, pelota. y yo le dije, si capaz si hubiera jugado con Richard. Sí. Porque, me acuerdo contarte. porque fue con Hugo Quintana, entonces... No recuerdo el apellido, che, Sí. pero estaba en boca de todos los Sí, sí, sí. Voy nomás a lo siguiente. No es culpa de Candia que él haya jugado en ese rol. Allí sí yo le encuentro. Y cuando Cáceres dice en la conferencia, hay que valorarle su esfuerzo. Ahí me parece que hay una aceptación Un de que reconocimiento no jugó bien. tácito de... Y es más, Bruno, dice, cuando entró Adelio, tuvimos más línea de pase, tuvimos más pase. Yo entiendo esto de... A ver, el villano fue Tito, lo de Paiva... Capaz vieron esos toques que dice Federico, pero ya que citabas, en el tuit yo vi que se armó una especie de versus. Como había gente que decía, ¿cómo? ¿Qué partido viste? Candia fue uno de los mejores. Había gente que decía, sí, jugó mal. Vos ves la jugada del gol. ¿De quién era Bernardi? Entonces, ese tipo de cosas, cuando hacían la diagonal, tanto Delgado o Mesa, ¿de quién es el lateral cuando hace, hace la diagonal? No, es del carrilero. El volante. Es del volante que tiene que Claro. hacer la cobertura. Entonces, ese tipo de movimientos, pero repito, no es culpa de Candia que haya jugado en ese rol. En ese rol, para mí, jugó mal, lo marcamos en la transmisión. Y cuando Johnny nos decía de Santa Fe, también calienta Zárate. Sí. Yo te dije, debe ser Zárate por Candia antes de la amarilla. Y es más, ahí sí, por ejemplo, le critico a Julio. Candia ya estaba fulminado físicamente, había sido amonestado y lo saca Quintana. Y después es cambiado cuando No, ya... y Candia con doble calambre, Sí, sí, porque los compañeros ya lo ayudaban. Y quiero decir algo más en defensa de Candia. Aquella copa del COVID, Guerrero lo puso como volante a la izquierda en defensa de justicia, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que no anduvo tampoco y lo cambiaron rápido. Y lo pusieron en un puesto que él no podía jugar, volante a la izquierda, cuarto volante. Entonces también está con esa cuestión, ¿verdad? En un momento poco oportuno el de ayer por la falta de competencia y aquella vez en un puesto que le fue muy mal. William Caneriel. No, en el quite mal. Mal. Por allí algo disimuló porque tiene buen toque. Pero le costó mucho y más le costó porque los dos, o el que estuvo a su lado, el que es Quintana, tampoco es un jugador de quite. Si lo tenía cerca a Richard o a Gómez, tal vez su falta de marca o su trabajo de recuperación, tarea de recuperación no iba a ser tan notoria o más deficiente. Pero al estar también Quintanita al lado, los dos marcan muy poco. Entonces fue un terreno, un espacio en donde Colón, que tiene muy buena elaboración, dañó muchísimo a Olimpia. Colmán es el apellido de aquel chico. Gracias a Néstor Beltrán. Néstor Beltrán es un capo. Creo que de Oviedo tiene buena memoria. Tiene muchos datos y la otra vez lo vi Sí. estaba sacando fotos muy rápido ahí en la cancha. Hay que tenerlo más de cerca, Fabio Wilson. Sí, Néstor, hay que tenerlo más de cerca. Creo que eran oriundos de Coronel Oviedo. Exacto. Aquella vez. Y ya que vos citabas, Federico, el tema del toque, y a veces cuando Bruno preguntaba, ¿pero qué partido ve la gente con relación? O capaz nosotros, ¿qué partido vemos? Claro. ¿Sabes con quién se dio algo similar? Habrá sido uno de los partidos, uno de los últimos partidos, no sé si fue el partido del Pollo contra River, el del festejo. Hay un partido donde muchísima gente se enloqueció con Nico Domingo. ¿Y te acordás, Federico, que en transmisión dijimos luces y sombras, buena y mala? Y elegimos a otra figura del Olimpia. Y no dijeron, esa era la época donde vos todavía no aclaraba figura para Dani y para Federico. Yo después tuve que decirle a Twitty eso fue por lo que de Almirón. ponga, sí, pero yo lo que te digo que es que ponga quiénes son los que, porque me puteaban a mí gratuitamente. Yo ponía la figura del partido y después dije, no, basta, ya se sé, acabó. pero- Señor Chan, elige a fulano. Claro. Federico, el Chincho del Rock, elige a fulano. Claro, pero justamente voy cuando vos decías, pero ¿qué partido lo que vio la gente? Y yo me remonto a un partido, me acuerdo, porque hasta para la televisión habló Domingo. Cancha Olimpia de noche, ¿verdad? Sí. Y vos ahí, nosotros elegimos a otro. Y con Domingo dijimos, jugó para 6, 7 puntos. Pero ¿qué pasa? Domingo tenía ese toque. Y muchas veces vos te quedás, y si por allí... ¿Sabes por qué fue? Porque Domingo tocaba lateralmente en forma perfecta
y ese partido perdió 2 pelotas que fueron contragolpes. Entonces, no. Claro, el se análisis equiparó el tema. vistoso, pues, era vistoso Ahí, porque claro. da pero pase muy corto, ¿verdad? O sea, no. Pero yo compro el debate porque, o sea, ahí como bien dijiste, yo dije, estuvo mal William dentro de lo que es el espacio del rol que le tocó a Candia. Vamos a Tito Torres. Creo que ya ustedes adelantaron lo de Tito. Yo adelanté. Ya adelantaron, ¿verdad? Nos queda Derly González. Ni como cuarto volante, ya dijimos ni como también. segundo lateral. No estuvo. No estuvo. Hasta hubo un momento. Derly un genio. No, Derly lo apartamos ya está. Yo creo que fue una mala figura, me parece que. Mira que hablando de. ¿Y queda Paiva? Hablando de tomas, hay un par de tomas cuando Derly le putea. Yo no sé por qué se ríe, perdón. Derly le putea a Paiva y después, ¿sabe qué? De impotencia. Faltando poco, va hasta la defensa de Olimpia y le hace una patada, le pega al jugador de Colón. Como para demostrar, porque había perdido Gamara una pelota y el baile a justicia como para mostrar el camino. La pucha Derly ayer, para que dice que frío Derly ayer tuvo. No agarró y no fue esa jugada que agarró y pateó la pelota. Claro. Fue, le cometió la falta y después pateó la pelota. Agarró y pateó la pelota de radio. Estaba como dicen, cabreado por la falta de compañía. Sí, vamos a Paiva, señor. Guillermo Paiva. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles socio. Resicolor Pinturas. Dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta, podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Energy. Bueno, 13:36. Guillermo Paiva. En ese juego que hacíamos, yo creo que se ganó titularidad el domingo. Para el clásico local. Mostró lo peor de sí, ¿verdad? Ir a chocar con el defensor contrario. Poco recorrido. Hay una que fue para acá que arrastra la marca en el primer tiempo, en el mejor momento de Olimpia. Después del gol. Pero después nos dio una mano para cortar. Hay una emblemática que es la que prefiere tirarse. El reemplazo de agarrar un pase de Derlich. Y más allá que porque él no es bueno de mano a mano. Él no tiene cintura para mano a mano. Más allá que después pierda contra el marcador, intenta, pero no te tires antes de intentar la acción porque era mano a mano con un defensor de Colón y obviamente que el árbitro Roldán, que ayer estuvo bien, pues así como dijimos que hace poco arbitró capitán un partido, ayer estuvo bien, Roldán, creo que lo de Paiva ayer fue nocivo y creo que parte de ahí está la bronca de Derly González también, de jugarse en compañía, de forzar un pase y no tener eco, no tener apoyo colectivo. Si dijimos que Torres como carrilero no se soltó nunca, que Salazar en la faceta ofensiva fue bueno, pero fue escasa, porque siempre estuvo dándole una mano a Otálvaro. ¿Te imaginas la soledad la que tuvo Torres? Quintanita, el gol muestra. Quintanita fue el que más acompañó a Derly González en un momento, antes que Paiva. Yo lo que cuestiono de Paiva es... ¿A los cuántos entró Walter González, perdón? Faltan los 10 minutos. O sea, muy poco y alguien tiempo... me gustaría preguntar a Johnny, porque alguien me dijo que estaba con Renguera. Que hay una que quiere recuperar y se le nota que estaba, porque ayer nos dijeron que no estaba bien Walter González también, cuando estábamos haciendo el juego de la previa. Si no confirma Johnny... Sí, estaba con dificultad. Cuando quiere recuperar una pelota,
El de Colón lo pasa y se queda caminando con dificultad. Entra a los 33. Viste, junto casi 10, sí. O sea, el doble cambio de salen Candia y Paiva. Por eso también, Y tuvo- ¿cuánto se demoraron? Tuvo una de las tres. Porque está el gol de Quintana, está el remate de Salazar, y la tercera ocasión que tuvo fue el cabezazo de González. Yo a Paiva le rescato una jugada por tiempo, que es demasiado poco para alguien que estuvo 80 minutos en cancha. La que ustedes ya marcaban en el primer tiempo y en el segundo tiempo, ahí donde pelea a Derli y él recupera la segunda pelota y le hacen falta. Esa es la Gana una única, falta, ¿verdad? Sí, que era ese su rol. Es más, el famoso diario de lunes, pero para el técnico. De haber sabido que iba a jugar así, era para que juegue hasta Ale Silva en vez de Paiva. Porque, a ver, Claro, vos- la ubicación que tuvo en la cancha. claro, Sí. lo que tanto marcamos de lo desprotegido que quedó Olimpia con su doble 6, liviano, si lo tenía ya Silva, porque ¿por qué lo pones a Paiva en un partido de estas características? Para que aguante, sea una rueda de auxilio para Derlis. Por eso marcamos lo del fastidio de Derlis. Hay un momento donde Paiva se tira más por la izquierda para que Tito se meta más al medio, porque se notaba que el mediocampo no paraba ese trío, que otra vez se le sumaban Farías, Mesa, Delgado y el movimiento de Beltrán. Pero a ver, vos podés tener un buen partido, un mal partido, de acuerdo a la exigencia que te propone el rival. Pero yo creo que la crítica también se basa en la mentalidad del jugador. O sea, ayer se pareció nuevamente al Paiva que entra para fastidiar al rival. Que su objetivo no es mejorar al equipo, sino poner nervioso al rival. La de Barbosa te va a salir una sola vez. Digo, en el partido de ida en el Bosque. Porque en Tuyucuá ya fue medio ridículo lo que hizo. Entonces, desde ese lado, yo creo que tiene que sentar cabeza. Está jugando en Olimpia. Y no es un jovencito. Ya tiene su recorrido, estuvo por Venezuela, estuvo por la segunda de Brasil. Y ahora está siendo titular en Olimpia en Copa Libertadores. Y yo creo que ha desperdiciado. Por eso me parece que va un poco la mentalidad del jugador en ese sentido. O sea, de no tomarlo de forma seria. Repito, puede ser lacerante, hiriente para un profesional, pero es lo que uno ve. Y también no es solamente una percepción periodística como ustedes estaban diciendo, no, qué partido vio fulano, qué partido vio Mengano. Yo cuando veo a Derly González putearle, yo cuando le escucho a Julio César Cáceres en su mejor momento después de un doblete en Villarrica, dice, y sí, pero hay que ver cuando se concentra o no. Entonces lo de Paiva me parece que da inclusive para otras cuestiones extrafutbolísticas. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. No te quedes sin energía. Instala paneles solares en Power Systems. Contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983 625 254 Power Systems. Disfruta la Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres pudding flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. ¿Cansado de goteras, filtraciones y humedad? Zika soluciona tus problemas y vos descansás. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Las cubiertas Express son sinónimo de calidad
calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elige el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hierro Par es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país, y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Hierro Par, mejoramos cualquier presupuesto. Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. ¿Cómo estamos, Garcito? 4 menciones. Bueno, perfecto. Julio Cáceres, para cerrar, ¿equivocó el camino o planteó bien el partido, no se le pudo dar? O también hay que reconocer a veces cuando el rival juega mejor, ¿verdad? No, y hay superioridad, ¿verdad? O sea, llegaste sin medio campo. Sí. O sea, me parece que si hay atenuante y agravante, Julio tiene un atenuante muy grande, pero creo que en el 1 por 1 que hacíamos de los niveles individuales también ya dijimos algunas responsabilidades de Cáceres. Y yo creo que perdió en 2 facetas con Colón, ¿verdad? Acá, cuando Colón tuvo que haber ganado por los goles anulados, el Olimpia fue un equipo largo, donde le ganó siempre la espalda a Colón entre volantes y mediocampistas. Ayer fue un equipo corto y terminó ganándole Colón igual. O sea, en 2 partidos diferentes fue superior el equipo de Falcioni por un montón de cosas, que ya estaban en el doble 6 titular. Ayer ya no, pero me parece que ha demostrado estar mucho más fresco, mucho más entero. Y repetimos que ayer ganó bien, más allá del sacudón, porque el segundo cambió todo, de un Olimpia que solo debía ganar para clasificar. Ahora está el tema del 2-0, por eso se sintió tanto. El segundo gol, que ya fue ilevantable, más allá del corto descuento de Roldán. Bueno, repetimos esto. Ever Aquino será el árbitro del clásico Cerro Porteño Olimpia el domingo a las 4:30 de la tarde. En el VAR estará Fernando López. Estamos esperando por la designación para el partido de Copa Libertadores el miércoles. ¿A qué hora es el partido, muchachos? 20 horas. 20 horas. Yo mediante estaremos con una previa a través de ABCTV. Ya iremos informando de cómo vamos a movernos ese día. Julio Cáceres, Luis Zárate al aire. Julio, ¿cómo te va? Buenas noches. Estamos en directo para ABC Cardinal. Julio, ¿cómo se explica perder un partido que se arrancó muy bien, se arrancó con esta victoria, ganando 1-0? ¿Y cuál es la explicación para que el equipo se quede con la mano vacía? La explicación es, creo que después del primer tiempo dimos espacio, tratamos de tener ese deseo de la posesión del balón, donde prácticamente cedimos más al rival, la cual ellos en una jugada pudieron empatar el partido. Nosotros tuvimos la oportunidad también de poder generar, pero estuvimos rápido en el primer tiempo. Para mí, creo que el secreto era tratar de jugar, de tener más posesiones, que creo que lo pudimos haber hecho también como el primer tiempo, como lo hicimos en el segundo. Hay que analizar siempre el rival no pasa en todo, y en una de esas que nosotros lo dejamos lo aprovechó bastante bien. Luis, ¿cómo está el grupo después de esta derrota? Yo creo que el grupo estaba motivado en servir para ir a nuestro país a luchar, a dar todo de cada uno, y yo creo que sirvió para mejorar, para motivarnos más, y yo creo que el partido allá en Paraguay va a estar. ¿En qué pensás que la noche de hoy, teniendo en cuenta la ventaja que tenían inicialmente, Julio? Específicamente a la hora de defender, creo que en el primer gol no miramos solamente en la marca, estamos muy adentro del área también, dejamos a jugadores lejos del área como para que él también pueda definir. La definición también fue buena, no se puede objetar, y el segundo gol en una pelota parada donde estuvimos en esa parte, digamos, floja, donde pedimos el balón y prácticamente uno que cabecearon fueron adentro nuevamente, ¿verdad? Son partidos de copa que
siempre uno inculca a los muchachos que algunas veces cuando es un partido parejo, en la pelota parada se hace la diferencia, ¿verdad? Pero uno creo que analizando bien el compromiso después del ingreso también de Adelio, Ale en el medio, no dio ese toque también de poder generar un poco más, de aprovechar los espacios, pero ya no tuvimos sino, digamos, para la hora de definir. Luis, están prácticamente al borde de la eliminación. ¿Cuánto pesa eso en el plantel actualmente de Luis? Yo creo que es una gran responsabilidad ir ahora a Paraguay y sacar los puntos, y nada está perdido para nosotros. Como te dije, esto nos motiva más y yo creo que vamos a sacar resultados ya más. Sino que de vuelta frustrado, molesto contigo porque se dieron las cosas en esta primera etapa, como bien mencionó, pero las mismas cuestiones quizás que venimos hablando fecha tras fecha de esa desatención en la defensa ocurrió en el partido de hoy, y en el segundo tiempo ya esa intranquilidad, esa ansiedad de querer tratar de por lo menos empatar el partido. Sí, la verdad es que a nadie le gusta perder, ¿verdad? Nosotros venimos luchando desde el comienzo de esta Libertadores con todas nuestras limitaciones, siempre tratando de imponer lo mejor, buscando siempre la mejor alternativa, más que nunca para este partido, con dificultades de escoger los jugadores, algunos jugadores importantes, nosotros también lesionados, pero no pudimos aguantar primero el primer tiempo esa diferencia que estábamos teniendo. El segundo tiempo creo que estuvimos mejor que el primero, manejamos también el balón, empezamos a mover, a generar situaciones. Creo que ya cuando ellos llegaron al 2-1 fue donde nosotros ahí sí nos apuramos más y no estuvimos tranquilos, entramos en el nerviosismo, pero era normal, ¿verdad? Es un equipo que tengo a varios jugadores también que están comenzando a competir internacionalmente, y entonces es normal que puedan pasar eso, ¿verdad? A nadie le gusta perder, pero como dice Luis, nosotros vamos a prepararnos para el último partido, tenemos todavía esa posibilidad, entonces lo vamos a jugar hasta la última etapa. Luis, en los goles, ¿qué nos puedes comentar de tu posición? ¿Qué ocurrieron, tanto en el primero como en el segundo? ¿Fue esa presión o fue una falta de coordinación ahí con la defensa? Bueno, yo creo que fue pequeños errores individuales y grupales, porque creo que nos metimos muy al fondo, también dándole chance hacia el rival de poder dañarnos, y yo creo que fue una desatención grupal. Profe, este resultado te replantea las cosas, mirando un poco lo que se viene los próximos dos clásicos, o está ya definido que un equipo alternativo va a jugar el domingo y otro equipo el próximo miércoles? Y vamos a buscar cuál es el equipo ideal, ¿verdad? Nuestro plantel está muy limitado, es corto. En el club se exige mucho, y más todavía jugando el clásico, ¿verdad? Vamos a tratar de mirar bien de los jugadores que han jugado, del descanso que van a tener en estos días, escoger bien para hacer una conformación de un buen equipo para el torneo local, y después también jugarnos todos en el último partido de Copa. Dos cuestiones. William Candia, ¿qué te pareció su partido? Se generó mucha expectativa en cuanto a su titularidad. Y lo de Saúl Salcedo, que se pierde el partido de vuelta de Cerro Porteño por la acumulación de tarjetas. Bueno, lo de William, yo creo que hay que valorar mucho el esfuerzo que hizo, un jugador que te da también ese toque que uno necesita de pedir el balón, de jugar, de buscar opciones, ¿verdad? Hizo un gran esfuerzo hasta que nosotros vimos que ya estaba muy cansado y buscamos por el cambio, ¿verdad? Y lo de Saúl es una lástima porque es un jugador muy importante de vuelta para nosotros, pero como venimos haciendo en cada partido, buscando recursos de los jugadores que tenemos, lo vamos a buscar nuevamente el recurso para el último partido y poder encontrar el buen representante para él. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxidominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Ahora podés hacer que llueva dinero, porque cuando la suerte te acompaña, nada puede contra la mentalidad
mentalidad de un ganador. Por eso, Apostala te invita a disfrutar todos los deportes, poniéndole un extra de motivación con la que podés volverte alguien imparable. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. Loga Azúcar, encontralas en los supermercados y comercios de todo el país. Envase y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. 13:53. ¿Cuál es la programación del campeonato, Ariel, por favor? Porque el partido, si bien es cierto, está lo del clásico, Libertad Nacional, el domingo, post-clásico, Sí. donde si hay, por ejemplo, un empate o, no sé, gana Cerro o gana Olimpia, en cualquiera de los resultados va a tomar mucha relevancia el partido de Libertad. Bien Libertad o se le aproxima. O se le aproxima. Claro, a 3 puntos. Ahora sí, justo ahora que se viene el parate, voy a decir la fecha de Ariel de contra Japón el 2. El 2. El de 2 junio, de junio, claro. el 10 de junio contra Corea. 6, 7 de la mañana. Y se está gestionando un partido que amistoso están hablando. Amistoso. Sí. Claro, por eso que y no confirmó contra México también. Pero no, pero es en agosto. ¿Y este cuándo es? Y el 2 de junio, jueves 2 de junio y 10 de junio. Viernes 10 de junio. 2 y 10 contra. El 2 contra Japón, el 10 contra Corea. Yo me imagino que quieren jugar uno ahí en medio. Quieren jugar uno, se está gestionando para París, contra Argelia. No, entonces lo van a tener de Se está gestionando ahora en París contra Argelia. Porque, por ejemplo, la agenda de Corea en ese junio es jugar contra 3 sudamericanos. Primero juega contra Brasil, después juega contra Chile, después terminan contra Paraguay. Ah, mira vos. El próximo viernes 27 se hace el sorteo de la Copa Libertadores y el sábado es la gran final de la Champions League. Yo no sé ayer por qué ustedes en el ubicol del gol se olvidaron. No me dijeron a mí lo de... Viste que yo hablé de los partidos de hoy. No me dijeron lo de Eintracht Frankfurt. ¿Vieron ustedes contra Rangers? Un partidazo, 1-1 en tiempo normal. Después fueron al alargue. ¿Verdad? Y después de los penales... Tomé partido por Rangers y... yo quería que Rangers... Después, esa tajada del arquero... No, la última tapada que hizo el arquero... Trapp era arquero del PSG. Claro, sí. Y vos sabés que... Las dos grandes figuras, ¿no? Yo de hecho quería que Rangers sea campeón, ¿verdad? Porque tiene una historia muy particular. El Rangers descendió por problemas económicos en la cuarta división. Fue campeón en toda la categoría. Récord. Subió a primera... hace 10 años justamente. Hace 10 años, y bueno. El equipo de Rangers, increíble. No, y nuestro sueco. El sueco de... Larsson, que jugaba era ídolo del Rangers. El Mundial 94. Al tema de la nostalgia, Paul Gascoigne. El equipo Canija tuvo también de Rangers, Claudio Paul Canija. Quiero, antes que se me olvide, perdón por... el sábado ya dijimos, ¿a qué hora el sábado la final, muchachos? En Saint-Denis, a las afueras de París. Hora paraguaya. Las 2 de la tarde. De este sábado en 8. De este sábado en 8. Fue el sorteo el viernes a las 3 Los fuertes son ahora de las 3. A las 3 de la tarde, bueno. No tenemos fútbol, ¿no? No. Ya para. Ya se... Quincho. A la pucha, yo tengo relato. Y yo que soy un perro... Vamos a después el Quincho. Espera, tranquilo, muchachos. Sí. Bueno, sábado... Sábado... Twitch, sábado, entonces, bueno, me toca como siempre burrito trabajar. Pobre no, después tenemos... quería contar esto. Qué lástima no me dijeron ayer el ubicol del fútbol. No, pero era hablamos toda la Copa Libertadores. Ayer tuvimos la final de Sevilla, papá, Europa League. No, ¿sabes por qué? Partido de Arce metimos. No, ayer hubo mucho. No, y aparte Johnny entró muchas veces de Montevideo. Bueno, pero no olvidamos, o sea, no podíamos olvidar. Nosotros que nos siguen muchos chicos, muchos pendejos, como dicen los jóvenes nos siguen, ¿verdad? Y las jóvenes también. Nos siguen mucho y quieren saber la información internacional. Por eso siempre pasábamos todo el fútbol internacional. Chicos, ahora lo dan por hecho, ya está. No, ya sé, pero agendado, sí. Igual. Y yo quería que Rangers sea campeón antes del partido. Y después, ¿sabes con qué imagen me quedé? El chico llorando al lado de su papá, igualito a su papá.
igualito, era una... Ojos azules. Ojos azules y llorando el mitad. Esa fue la imagen. Lo que es el fútbol, ¿verdad? Qué impresionante. Y por el otro lado también me quedé contento al final con el Eintracht Frankfurt, porque qué sensación rara, ¿verdad? Logra un título después de más de 40 años, y el Eintracht Frankfurt fue uno de los equipos que inició la Bundesliga en la década del 60, en 1963, si mal no recuerdo. Se creó la Bundesliga y el Eintracht Frankfurt fue uno de los equipos. En realidad es Eintracht, que significa estar juntos, unidos, solidaridad y compañía, ¿verdad? Traduciendo del alemán al castellano. Y lo de Rangers quería que sea campeón porque tiene una historia extraordinaria. Vos sabés lo que es que te bajen. O sea, Trapp Plata fue Ramsey. Sí. Conocido que supuestamente cuando él marcaba fallecía un famoso. Sí. Y para cerrar, tenemos fin de semana de definición del calcio italiano. Milan puede ser campeón. ¿Y cómo da vuelta a la vida? ¿Quién es el técnico de Aston Villa? ¿Quién es el técnico? Nuestro jugador, Steven Gerrard. Bueno, y Aston Villa juega contra con Manchester City. Y bueno, ahora los de Liverpool están pidiendo a su ex ídolo y capitán de Liverpool, dan una mano. Y Liverpool con el Wolverhampton. Con el Wolverhampton. No sé ese equipo de dónde es. No, te estoy jodiendo. Wolverhampton, está bien. ¿Cómo ha hecho un viaje? Tú te vas a caer por el suelo. Así. ¿Cómo? Bueno. Wolverhampton. Tampoco me pidas una pronunciación fina como un gentleman. Estuviste mejor. Un londinense, ¿verdad? No, está bien. Aniente por Sheriel. No, es que le piden que sea ahora que le den una mano a Liverpool. En realidad no hay necesidad de pedir porque justamente se trata de una leyenda. Y justo la vez pasada cuando dije eso, Fabio recordaba, bueno, para redimirse un poco el resbalón contra Drogba, porque Steven Gerrard tiene esa particularidad, que no pudo ganar la Premier, que recién ganaron en pandemia con Klopp. El Liverpool, claro. Claro, y Gerrard que ganó la famosa Champions de Estambul.